Dios lo bendiga, hermanos. Son grandes las promesas de Dios. Son tan sublimes, tan sobrenaturales, que necesitamos un real y gran compañerismo con Dios y su palabra para poder cada día ir dando la bienvenida en nuestros corazones a esas grandes promesas de la palabra de Dios, a ese gran deseo de Él de compartir su vida eterna, todo lo bueno que Él tiene. Y agradecemos que Dios nos dé la oportunidad de poder tener tiempos así, donde nuestro corazón puede enternecerse. Podemos entrar en esa expectativa, en ese deseo de que nuestro anhelo, nuestro corazón, nuestro entendimiento pueda ser vivificado y pueda haber un clamor de nosotros por esas promesas que la Biblia declara, por esas promesas y esa revelación que la Biblia da de su propósito para con el ser humano, de la condición en la que el hombre antes de la caída estaba. Y es que es nuestro anhelo ello, y la palabra de Dios tiene los recursos, hermanos. La palabra de Dios nos ha venido trayendo hasta este día, hasta esta realidad. Hay más recursos en la palabra del Señor para seguir bendiciendo nuestras almas. Y así es que, con gran expectativa de que Dios siga obrando en nosotros, entramos al lugar correcto, que es la palabra de Dios, para que siga trayendo a escena en nuestra vida más logros a favor de nuestra alma. Dios los bendiga, hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos también que han viajado, y que Dios reciba la adoración. Y también muchos saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos que están reunidos a través de la transmisión en muchos lugares. Todo tiene un propósito en este tiempo para cada uno de los hijos de Dios. Dios hizo que todas las cosas ayudasen a bien, y es que cada circunstancia adversa en la que cada creyente pasa, pero sobre todo ello muestra su deseo y su decisión firme de su unidad con Dios. Y es que Dios los bendiga a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares, en los diferentes países. Con gran expectativa vamos a tomar este tiempo alrededor de la palabra del Señor. Leamos nuestras Biblias y luego voy a tomar asiento. Aleluya. El libro de Hechos, capítulo 5. Bueno, hemos entrado a un tema que en realidad es infinito, ¿no? La venida del Señor. Solamente que vamos a tratar, no sé, de tocarlo ya tal vez no con el mismo título, porque enlaza toda la Biblia. Pero usted ya sabe qué tema estamos viendo. Más adelante vamos a ir entrando a más cosas. Son necesarias para nosotros. Vamos a ver por qué. Leamos Hechos capítulo 5. Vamos a leer aquí en el capítulo 5. Es una escena tan especial que revela cuando Dios es el líder de su pueblo, de sus hijos. Revela cómo es que Dios quiere ver a su iglesia. Revela las acciones en las que debe estar cada creyente. Si nosotros leemos el versículo 17 en adelante. Vamos a leer del versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él,
Esto es la secta de los saduceos, y se llenaron de celos al ver la obra que estaba sucediendo con los apóstoles. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, ¿no? ¿Qué los llevó a hacer? Celos. Celos. Y eso es lo que debemos nosotros vigilar. Si hay algo en la vida cristiana, ¿cómo debería servirse al Señor? ¿No? Debemos cuidar que en nosotros haya estas cosas, como en la mujer en los días de Salomón. Tenía celo de que la otra tenga su hijo y ella lo había perdido, y quería ver a la otra mujer en su misma condición. Siempre fue eso, celo, envidia, y eso es lo que vino hacia aquellos que se encontraron con Dios. Entonces dice que les pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, observe, mas un ángel del Señor, lo cual es Dios mismo, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, o sea, los ponen en la cárcel por causa están hablando la palabra de Dios, pero el ángel entra a sacarlos de la cárcel. Y bueno, ¿quién no quiere esa ayuda de Dios, no? Pero dice, sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, no a algo de una manera escondida, pero en el templo, dice, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, los están poniendo en la cárcel justamente por eso, ¿no? Porque estaban hablando la palabra del Señor. Usted puede ver todo el capítulo 4, cómo es que también los pusieron presos y todo por el estilo, y los amenazaron. Y luego el ángel le dice, está bien, le saco de la cárcel, pero la razón que le estoy sacando es porque deberían ustedes desde el cielo, en la tierra no se deseaba verlos a ellos haciendo conocer la palabra de Dios, pero en el cielo dice, id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, no una parte, un evangelio total, seguir en eso. Habiendo oído esto, observe, van en obediencia a Dios y entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ya dijeron, de mañana, ahora sí. Desde mañana, no esperaron que llegue la tarde, la hora de culto, ¿no? Desde la mañana alguien ha de oír. ¿Sí? Entonces empezaban, dice, no solamente a hablar, sino enseñaban. O sea, como en ellos se movía la enseñanza, ¿no? La instrucción. Y eso es lo que debe moverse en cada predicador. Como dijo el profeta, cada predicador debiera ser maestro también, ¿sí? Porque es importante la enseñanza, es lo que posiciona al creyente. Entonces dice en el templo, y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Muy bien, ahora se reúnen, ahora vayan a traerlo a la cárcel para juzgarlos, ¿no? Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada, con toda seguridad, y los guardas afuera en pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie le hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Observe, esta es la iglesia verdadera que Jesús dejó, ¿no? ¿Cómo es que Dios está del lado de ellos siempre y cuando ellos estén dispuestos a que lo que para Dios es más importante sea importante para ellos? Y eso era que la palabra de Dios sea enseñada, no solamente hablada y colocada pues todo en desorden, enseñada, instrucción. Y le dijeron, pues la cárcel está bien sellada, todo está bien cerrado, y los alguaciles están ahí en la puerta, pero abrimos, no hay nadie. Entonces todos estaban diciendo, ¿y ahora? Se desvanecieron, ¿qué pasó? ¿No? Dios se abrió las puertas, los volvió a cerrar, nadie vio nada. O sea, ¿quién podría vencer a alguien con ese poder? ¿Quién podía vencer a una iglesia así? ¿No? Pero Dios estaba con ellos. Mire lo más importante para que Dios, cuando Dios está, mire lo más importante, quiere ver a su pueblo en acción, ¿qué? Enseñando, instruyendo en la palabra de Dios al resto de sus hermanos. Esa es la iglesia liderada por Jesucristo. Instrucción, enseñanza de toda la palabra, no una parte.
No solo pequeñas verdades nada más para dar anhelo a la gente de ir a la iglesia, pero profundizarlo en toda la verdad. Eso es lo que Dios quería ver. Y de esa manera pues, se mueve en su iglesia. Y entonces dice el versículo 25, pero viniendo uno les dio esta noticia, he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. No están gritando como locos, ¿no? Por ahí, arrepiéntete, si no el juicio te va a venir, el fin del mundo ya viene. No, eso no es enseñanza, pues, ¿no? Son cosas sin sentido, bueno. Pero están enseñando, dice. Por si acaso ellos están en el templo y están enseñando. Amén. ¿Sí? Entonces, enseñan al pueblo, ¿no? Y eso es lo que no se quería, que el pueblo no se enseñe. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ellos son conscientes que el pueblo sí disfruta ese tipo de acción, ese tipo de ministerio que Dios está llevando a cabo. Se dan cuenta que el pueblo está satisfecho con eso. El pueblo está siendo bendecido, el pueblo está siendo ayudado, el pueblo está disfrutando eso. Y así es que ellos son conscientes de eso. Entonces se van, por favor, podría acompañarnos todo amablemente, sonriendo al pueblo para simular su ira y su enojo. Sin violencia, por favor, y todo por el estilo. Entonces, dice el versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó esto, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Se da cuenta cómo es que ellos habían decidido y les ordenaron, no enseñen? Y Dios les dice, enseñen. Ahora, esas voces, ese mismo es el mismo. Dios no ha cambiado su plan para ninguno de sus hijos. Por eso que mucha gente no recibe el Espíritu Santo, porque no entiende para qué es el Espíritu Santo. ¿Sí? No entiende para qué es el Espíritu Santo. No ha cambiado su propósito, no ha cambiado su objetivo, porque Jesús cuando presentó al Espíritu Santo dijo, cuando venga el Maestro, cuando venga Él, dijo, os enseñará. Les enseña a ellos, ahora esa enseñanza ellos no lo van a dejar estancada ahí, es para que corra a través de ellos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros anhelamos y deseamos el Espíritu Santo, es lo mismo que anhelar que de nosotros la enseñanza va a fluir. ¿Se da cuenta? Ser fuentes en la cual la gente va a ser liberados de su enseñanza, de su ignorancia. Van a ser liberados, van a llenarse de entendimiento. Y usted tiene ese deseo, esa decisión. Dios le va a empezar a llevar a eso, le va a empezar a dar los recursos para entender cómo llevar a cabo eso. Entonces dice aquí, no os mandamos diciendo estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Sea tan avanzado, en poquito tiempo, lo que no podían hacer líderes, convenciones tras convenciones, ahora por todo el pueblo está la doctrina, la enseñanza, la instrucción. Ellos mismos reconocen. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Para ellos era claro eso, ¿no? Entonces dice, el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Y bueno, ahí entra en escena Gamaliel. Después, si Dios permite, leemos. Oremos un momento para que puedan tomar asiento. Amado Señor Jesús, gracias por esta oportunidad que nos das también de acercarnos con nuestros hermanos, cada uno, entendiendo, Señor, que nos llamas a ser discípulos tuyos. Amén. Gente que asimila, Señor, la instrucción, la enseñanza en simplicidad y con exactitud. No solamente queremos, Señor, actuar o movernos en tu palabra como nos place, sería triste eso. Pero, Señor, ¿cómo tú quieres ver a tu pueblo? ¿Cómo tú quieres ver a cada uno de tus hijos? Lo muestras en tu palabra. Y si es que cada uno sea un real discípulo, Señor, muy diligente y que pueda ser Señor, tú puedes dar tanta, Señor, habilidad y para que cada uno pueda captar, Señor, esas verdades, esa instrucción y pueda, Señor, ser el discípulo como su maestro. Tú eres el gran maestro, Señor. Y cada uno es llamado a ser imagen tuya, testigo tuyo, Señor. Y es que
en nuestra súplica que podamos, Señor, en nuestros corazones anhelar esa realidad. Y definitivamente tú eres aquel que responde, Señor, cuando hay un clamor que va de acuerdo a tu plan. Y este es tu plan por tu palabra. Reales, verdaderos discípulos, con el objetivo, Señor, de que la luz alumbre, de que la enseñanza fluya, Señor. Y así que en el nombre de Jesucristo te agradecemos por esta oportunidad. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Aleluya. Estamos viendo este gran tema de voz de arcángel, y por el mensaje y por la Biblia estamos viendo que el objetivo es el Espíritu Santo. En realidad es voz de arcángel, el Espíritu que levantó a Cristo. Leímos eso en Romanos 8. Vemos por el mensaje estas cosas. Vemos por el mensaje estas cosas. Y es que el tiempo corre, hermanos, y no queremos ver un avance en los hermanos de una manera lenta. Queremos en nuestro corazón clamar que Dios nos dé el entendimiento, que nos dé la sabiduría para rendirnos de tal manera que podamos ser creyentes con una vista tan rápida para quitar todo obstáculo del camino de cada creyente y que avance hacia allá. Como decía la Biblia, que el camino a la ciudad de refugio debería estar bien limpio para que el que huya no tenga obstáculos y el vengador no lo alcance. ¿Se da cuenta? Debería estar tan limpio. Entonces debemos nosotros prestar atención a ello, porque el tiempo pasa y podemos ser diligentes, negligentes en ello y tal vez perder la opción que tenemos de cumplir la voluntad y el plan de Dios. Pero al reunirnos de esta manera, que podamos tener un gran y real deseo de asimilar el plan de Dios, la buena voluntad del Señor, y ser canales de bendición. Muy bien, vamos a un poquito a leer por el mensaje y mostrar. Ya hemos visto, hemos probado bastante, pero vemos que en realidad lo que es voz de arcángel, ¿sí?, es el mismo Señor descendiendo del cielo, pero llevando a cabo 3 fases: voz de aclamación, voz de arcángel, trompeta de Dios. Voz de aclamación era Él trayendo la palabra del Señor, así como en su primera venida. Era que era Jesús en la tierra, Emmanuel. ¿Qué significaba eso? Dios con su pueblo, Dios con nosotros. Esa es la primera fase, cuando Él desciende. La segunda fase, es Dios en su pueblo. ¿Sí? Primero es Dios con su pueblo. Por eso le dice Jesús en San Juan, le dice en San Juan, les habla las 2 fases del Espíritu Santo. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Les dice el versículo 15, observe cómo lo presenta Jesús esta escena. Si me amáis, guardad mis mandamientos, les dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y esto es lo que, la Biblia está escrita de esa manera. De verdad, Dios está tan interesado de que allá en la eternidad haya gente sinceros de corazón, que entiendan, la Biblia no tiene nada de contradicción, pero es un libro de misterio que se revela ella misma. Cada verdad que usted encuentra tiene que ir a la par, tiene que ir en armonía con todo el resto de las verdades. Y así es que estas cosas pues sacaron a muchos, porque pareciera que habla de varios personajes aquí, ¿no? Y siempre la gente vio 3, como Lot veía varios y decía señores, pero Abraham así hubiese visto 10, él decía Señor. ¿Se da cuenta? Porque Abraham tipifica el creyente verdadero. Y si Abraham miró 3, no dijo Señor, pero Lot miró 2, señores, ¿no? Él siempre hablaba en plural y Abraham siempre en singular. Entonces aquí, pero es tan claro, si somos sinceros, nada más es para leer y continuar, y la Biblia misma se revela. Entonces yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aparentemente está hablando de 2 ahí, pero sigamos leyendo. Para que esté con vosotros para siempre. Esa fase, esa otra fase, porque esto le está hablando de una fase y luego de la siguiente. En realidad no le está hablando de otro, sino le está hablando del mismo personaje en 2 fases, que va a orar en 2 fases para su gente. Pero la segunda fase ya es para siempre.
La segunda fase, por eso cuando un creyente llega a esta fase ya es para siempre. Él camina aquí en la tierra con vida eterna. Lo único que le falta es la transformación de su cuerpo. Todo lo demás ya está listo. Lo último que falta. Entonces dice, Él estará para siempre. Escuche, dice, ¿cuál es esa fase? Esa otra fase, ese consolador, dice, es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Dos cosas, ¿no? Que uno tiene que ver y conocerlo. Ahora, son, en la Biblia, en el lenguaje humano, pues ver y conocer más o menos tiene relación, ¿no? Porque cuando veo a alguien, bueno, ya lo conozco, pero en el lenguaje de Dios, la Biblia muestra, estas palabras son diferentes, porque ver significa entender, pero conocer tiene que ver, ¿se da cuenta? Conocer tiene que ver con intimidad. Sí, conocer tiene que ver con intimidad. Conoció a Adán a su mujer, conoció esto, conoció, ¿se da cuenta? Conocer tiene que ver con intimidad. O sea, en otras palabras, dice, ¿qué es? El mundo no lo puede recibir porque no entiende lo que es y tampoco disfruta el Espíritu Santo. No hay ninguna intimidad entre ellos y el Espíritu de Dios, por eso que no lo puede recibir. Mostrando, por eso cuando Dios habla de la relación de Él con su novia, habla de intimidad, habla de novio y novia. La relación de hombre y mujer aquí solo es un tipo, un paralelo, y es la sombra de la sombra de la sombra de lo sublime que es allá. ¿Sí? De lo sublime que es allá. Entonces dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Dice, pero vosotros le conocéis. Vosotros le conocéis. En otras palabras, ustedes, ¿sí? Están en intimidad con Él. Ustedes disfrutan con Él. Entonces ellos dijeron, dice, vosotros le conocéis a ese Espíritu. Vosotros le conocéis. ¿Por qué lo conocéis? Mora con vosotros, le dice. ¿Recuerden? Mora con vosotros, con vosotros. Pero en la segunda fase, y estará en vosotros. Hoy dice, ese Espíritu de verdad está con vosotros. Porque el Espíritu Santo era Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo era el Espíritu Santo en carne. La palabra de Dios en carne, el verbo de Dios encarnado, la plenitud de la deidad corporalmente. Pero ahora estaba con ellos. Pero en la segunda fase dijo, estará en vosotros. Ese es el plan de Dios para cada uno de sus hijos. Por eso cuando vemos que esta fase de voz del arcángel es vida eterna y es para siempre y nunca más. Y ahí, cuando la persona entra ahí, ya no hay retroceso, ya no hay peligro que vaya a fallar, ahí termina. Dice, el Espíritu Santo es el sello de Dios hasta el día de su redención, de su cuerpo. Ya está en servicio. Porque cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, las cosas de este mundo, todo, dice, entra al reposo. Pablo también lo llama al Espíritu Santo reposo de Dios. Porque dice, descansó de sus obras mundanas. No está hablando del reposo de que no hay que hacer nada y cruzarse los brazos. No. Está hablando de que ya no hay nada de deseos de codicias mundanas adentro que lo vayan a ganar, a derrotar. Más bien ahora está haciendo la obra del Señor, ¿no? Andando en la obra que Dios predestinó para él. Entonces, aquí, cuando vemos estas cosas, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le vendría a conocer. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y luego dice, estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Primero dice, les voy a enviar, luego dice, vendré. ¿Sí? Y se presenta como padre, no les dejaré huérfanos. Un hermano no puede decir, no te voy a dejar huérfano, hermano, no puede decir eso. Un padre puede decir eso. ¿Sí? ¿Sí? Un padre puede decir eso. ¿Sí? Un primo no puede decir eso, un hermano no puede decir eso, pero un padre puede decir, no te voy a dejar huérfano. ¿Sí? Cuando ve que murió su hermano, no le dice, oye, te quedaste huérfano, no. ¿Sí? Es cuando el padre está fuera de escena. Entonces dicen, voy a salir fuera de escena, pero no le voy a dejar huérfano, vendré a vosotros. Pero en la segunda fase es en su pueblo. Ahora, esa fase es sublime y es gloriosa. Escuche estas cosas que miramos en la palabra de Dios. Cuando la persona llega a esta fase de voz del arcángel, los santos vivientes, lo único que falta es la redención de su cuerpo. Todo lo demás ya fue redimido en su mundo interior. Pero eso no es algo así de simple. No es algo así de simple, no es algo así de sencillo. ¿Sí? Vamos a mirar, por eso les dije cómo vamos a seguir en esta fase, pero para hacerlo más minuciosamente el tema, vamos a enfocarnos en un tema que usted ya sabe que es el mismo, pero vamos a enfocarnos con otro título en el tema
cómo recibir el Espíritu Santo. Hemos hablado muchas veces, pero queremos mirarlo de esta manera. Porque esa es la realidad, la segunda fase es eso. Y eso es para siempre, el Espíritu de verdad. Pero ¿cómo llegar ahí? ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere el Espíritu Santo? Pero ¿cómo llegar ahí? Ahora, en el mundo religioso, pero hermano, ¿sí? Decían, a ver, vamos a orar. Y no dejes de orar hasta que hables en lenguas. Hablábamos de lenguas y no pasaba, hasta que veas visiones. O hasta que, bueno, sientas una gran emoción. Y de hecho que uno pasaba momentos especiales, ¿no? Sí, y eso solo eran bendiciones de Dios. ¿Sí? Porque, y eran incluso dones, puede ser de lenguas, puede ser de sanidad. Pero el Espíritu Santo en escena, en sus 3 primeras fases, dice, ¿qué trae? Palabras de ciencia, palabras de sabiduría, ¿sí? Luego discernimiento, ¿no? Entonces, lo mismo hizo allá, cuando estuvo allá en Hechos 2, dice, cuando lo oían hablar, se da cuenta la sabiduría y la ciencia de Dios estaba en su boca. Qué impresionante, oímos la maravilla de Dios, y era tan eficaz la ciencia de Dios que les mostraba la condición en la que ellos se encontraban frente a Dios. Ellos no estaban en esa condición frente a las autoridades, frente a la religión, frente a sí mismos, no sabían, no existía eso. Pero esa palabra de ciencia y esa palabra de sabiduría les mostró la condición de ellos frente a Dios. Y les mostró tan claro que empezaron a ver, Dios mío, somos homicidas. Eso no lo sabían. Ni ellos, ni los religiosos, nadie. Ellos no eran conscientes que eran homicidas. Pero esta realidad gloriosa del Espíritu Santo en su iglesia les empezó a revelar la condición de los creyentes para con Dios. Lo mismo el Espíritu Santo hoy, si toma a alguien, va a revelarnos la condición de nosotros frente a Dios. No es la relación de usted con papá, con mamá, con la iglesia, con el predicador, es la relación de usted con Dios, porque esa es la que cuenta al final. Las demás cosas son añadidas. Las demás cosas van con ello. Pero lo principal es esto. Entonces, como creyentes venimos a una institución, cuando venimos a la enseñanza, a la instrucción de la palabra de Dios, venimos a una atmósfera, venimos a una realidad más gloriosa y más sublime que una universidad. Más sublime que introducirnos en lo profundo de la matemática, de la física o de la química y todo por el estilo. Es más, claro, usted se da cuenta que el que entra a ser matemático, físico, ingeniería, todo eso, tiene que ser muy bueno en matemática, tiene que estar bien alimentado y todas esas cosas. Pero la palabra de Dios es más allá que eso, porque capacidad humana no lo va a asimilar. Esto se asimila con el alma. Y en el alma tiene que haber adentro un deseo de querer agradar a Dios, porque si la persona no tiene ese deseo, se va a ir a la otra esfera, donde dice, yo creo que estoy bien y punto, donde solamente se para en su propio sentir, en su propio pensar, en su propia decisión. Pero cuando él está en el alma, muy adentro sabe, ¿estaré bien? Estaré mal, como este hermano de Schufer que fue al profeta y le dijo, hermano Braja, yo me pregunto, ¿tengo o no tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo es? ¿Qué pasa conmigo? Amén. Y empezó a hacerle la pregunta, ¿no? Y empezó a preguntarse, empezaba a orar, Señor, yo no sé en qué condición estoy, porque no quiero estar sin tu Espíritu. Amén. En esa sinceridad Dios le dio un sueño, una visión. Y no entendía, fue el profeta y le reveló esas cosas. Es lo mismo hoy. Oh, hermanos, qué tremendo logro. Si cada creyente entra a esa realidad, se acabó todo. Se acabó todo ataque, todo el plan del diablo. Ellos son inmunes ya. Ya Satanás está fuera de escena. Ellos están fuera del alcance de todo dardo del enemigo. ¿Sí? Porque es un sello que no puede ser roto. Dijo, ese sello se sella y no puede ser roto sino hasta su destino. Y dice Efesios que el sello es hasta el día de la redención. Hermano, pero eso no es algo así de simple, porque miramos el patrón en la Biblia. Claro, en las edades no fue la realidad. ¿Por qué? Vino el hermano Branham y nos mostró lo que pasó, porque en las edades de la iglesia fue diferente el proceso. Pero nos mostró por qué fue así. Porque Jesús habló que habría un periodo de siembra y cosecha. El grano de trigo tenía que caer a tierra y morir, y luego iba a llegar un tiempo de cosecha. Jesús habló eso en las parábolas. Por eso que las edades de la iglesia no necesitaron los 7 sellos. Las edades de la iglesia no necesitaron la plenitud de la palabra, no necesitaron en gran enseñanza. Es más, nos mantuvieron lejos de la Biblia. Con un librito así, un pequeño pergamino se mantuvieron. Y por esas verdades murieron. ¿Por qué?
Cuando usted siembra el grano de trigo, usted siembra grano. Pero después de 2 semanas, una semana, ya no es grano. Lo que usted ve ya no ve grano, ve 2 hojitas. Esas hojas no se parecen nada al principio. Por eso cuando el grano de trigo cayó a tierra, esa fue la iglesia apostólica. Cayó a tierra y murió, aparecieron, ¿ve? Éfeso, aparecieron 7 tiempos, 7 edades de la iglesia, lo que decía Apocalipsis. Ya no se parecían a la primera. Y había 2 simientes. Cuando usted siembra, aparece la planta correcta y la cizaña también. Pero cuando usted está en el granero, el trigo está en el granero, el maíz está en el granero, ahí no tiene un montón de cizaña, un montón de mala hierba junto con el grano. No. Usted tiene solo grano. Por eso cuando Jesús trabajó con ellos, los llevó al grano, se da cuenta que hasta Judas se fue. Y solamente quedaron verdaderos creyentes, que Ananías y Zafira se quiso meter ahí, rápido se quemó esa paja. Paja no podía entrar ahí, cizaña no puede entrar ahí. Usted se da cuenta cuando tiene el grano, ¿sí? Y cuando va a cocinar no quiere nada con hierba, nada con piedritas. Usted le escoge, sea lenteja, sea el trigo, sea lo que sea. Ya no quiere nada de lo que no sea grano. Pero ese es cuando está fuera del proceso de siembra. Así era la iglesia del libro de los Hechos. Ahí cualquiera que quería meterse como cizaña, como mentira, no podía entrar. ¿Se da cuenta cuando usted va a cocinar algo, aún sea el arroz, sea el trigo, lo que sea, usted ve unas piedras, ve un montón de cizaña? Ya no puede pasar ahí, porque es grano. Por eso que ahí ni una mentira pasaba, era muerte. Pero Jesús dijo que ese grano de trigo caería a tierra y moriría. Esa iglesia, esa super edad gloriosa, cayó a tierra en el concilio de Nicea, en esa prisión romana y murió. Entonces cuando se levantó, apareció unas hojitas. Ese era el tiempo de Lutero, el tiempo de Wesley, el tiempo de los pentecostales. Empezó otra vez la planta a levantarse. Por eso se da cuenta que ellos seguían, cuando crecieron, cuando aparecieron en este lado, bautizaban en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Biblia nunca decía eso. Solamente tenían pequeñas verdades de la palabra de Dios. Y luego se metían hasta en la política. Lutero participó en tantas cosas. Pero fue un mover tremendo de Dios. ¿Por qué? Porque las hojitas es la vida del grano, pero está pasando, no se va a quedar ahí. Solo es un proceso por el cual la vida está yendo. Luego sale el tallo. No es el grano, pero el grano sí está yendo ahí. Está yendo hacia un destino, que es grano otra vez. Por eso cuando la iglesia cayó, esa iglesia correcta que Jesús dejó cayó, entonces iba a pasar un proceso de hojas, de tallo, de espiga, pero al final otra vez tendría que ser grano. El proceso y la obra de Jesucristo otra vez tiene que repetirse en el final. Los cristianos en el tiempo del fin, ellos deben entender, Dios va a estar con ellos como grano. Se acabó el tiempo de hojitas, de tallo, de espiga, se acabó el tiempo de planta, ahora es el tiempo de grano. Jesús dijo que sería el tiempo de grano, donde habría ángeles separadores, donde sacarían fuera de escena la cizaña, juntarían el trigo en el granero, puro grano otra vez como el principio. Y cuando hablamos del fin, el fin significa que es el tiempo de cosecha, es la hora del fin. Entonces el cristianismo vuelve otra vez a como fue en el grano. Usted encuentra en la cosecha la misma realidad que fue en la siembra. Sembró, si en el principio sembró papas, en el proceso usted encuentra hojas, encuentra raíces, pero al final en la cosecha vuelve a encontrar papas. Si sembró ajos en el camino, usted no encuentra ajos, pero en el final usted vuelve a encontrar. Si siembra maíz, es lo mismo. Entonces eso es lo que ha pasado. Por eso hoy cuando nosotros queremos vivir como vivieron los pentecostales, como vivieron la iglesia de Lutero, de Wesley, esta no es la hora. Este es otro tiempo. Esta es la hora donde debemos mirar. Por eso que para ellos la Biblia estaba escondida, prohibida, porque no la necesitaban como nosotros. ¿Sí? Porque era el tiempo donde la vida estaba pasando. No era la vida las hojas, pero por ahí las hojas eran portadores de la vida, que estaba yéndose hacia su objetivo final. El tallo era portador de la vida. Así fueron las religiones, las denominaciones. Por eso que nada se parecía a la iglesia apostólica, a su doctrina, su adoración, no se parecía a nada. Su entendimiento, su enseñanza, no se parecía. Cuando se quedaron en eso, se da cuenta de lo que han hecho un mundo de denominaciones. ¿Por qué? Era tallo. ¿Sí?
era espiga, era todo ello. Pero ahora es el tiempo del grano, es el tiempo. Entonces, al final aparecerá creyentes que quieren verdadero cristianismo. Dios les va a mostrar en qué consiste el verdadero cristianismo. Es volver de regreso al principio, porque este es el tiempo cuando Pablo dijo: el Señor mismo descenderá del cielo. 3 etapas otra vez: voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. ¿Qué era voz de aclamación? Dios con nosotros. ¿Qué era la segunda fase? Voz de arcángel, Dios en nosotros. En la primera fase podían participar muchos, y participaron muchos. La primera fase de su venida. 70 ministros, de dos en dos fueron, y luego esos 70 ministros tropezaron y se fueron. Judas, un gran apóstol, también salió fuera de escena. Miles participaron, se beneficiaron y luego se fueron. Pero 120 llegaron al final, llegaron a esa fase de Dios en su pueblo. ¿Sí? Entonces, lo mismo, bajo la primera fase de voz de aclamación, cuando los 7 sellos han sido abiertos para traer de regreso la plenitud de la palabra, el entendimiento de la palabra de Dios, el abrir de toda la Biblia, mucha gente participó en la primera fase, oyó muchas cosas, pero no entró, porque si uno entra a esa primera fase, en la primera fase hace las cosas bien, eso lo lleva a la segunda fase, porque miramos lo que era la primera fase. Era una misión que Jesús dijo que venía, con la que venía del cielo: unir al pueblo con la palabra de Dios. Leímos eso en el mensaje del rapto, cómo es que voz de aclamación tiene un objetivo: juntar la novia. ¿Bajo qué realidad? Bajo la palabra de Dios. Ya no es por iglesia, ya no es por religión, es por la palabra de Dios, nuestra unidad. ¿Sí? No es por geografía, no es por nacionalidad, no, ni por cultura ni nada por el estilo, es por la palabra de Dios. Pero la segunda fase es la definitiva. Ya cuando entra la segunda fase, la tercera ya es inevitable. ¿Se da cuenta? Vemos siempre esas 3 fases, siempre se dieron. Así sea en los días de José. Primero eran los hermanos viniendo a José. En la segunda fase, él se reveló a ellos. En la tercera, van a Gosén, el reino de José, donde José, su familia, sus hermanos viven y disfrutan lo mejor de toda la tierra. Lo mismo fue en los días de Ruth. Se da cuenta, en la primera fase ellos están yendo, regresan a Belén y va Ruth al campo de Booz. En la segunda fase, se da cuenta, ella empieza a entender quién era él, que era el Redentor, y empieza a ir a sus pies y clama por redención. Eso es el Espíritu Santo, redención. Y vos le dices: está bien, pero hay una cosa, ¿sí? Hay un pariente que tiene que quedar fuera de escena. Y la otra fase era la fase final, que era Booz, Ruth y Noemí, que es el pueblo de Israel, en la tierra que perdió Elimelec, la tierra redimida. Lo mismo, en la fase final es Cristo, su novia y los 144.000 en el milenio, en la tierra que perdió Adán. Adán es tipo de Elimelec. Ese es el plan de Dios. Igual fue en los días de Gedeón, 3 fases. Primero 32.000, luego 10.000 y en la última 300. Siempre son esas 3 fases. ¿Sí? Entonces, igual el ministerio de Jesucristo: milagros, señales, la segunda doctrina, y la tercera la predicación a almas encarceladas. Siempre. Entonces aquí nos damos cuenta este proceso, esta promesa, que sería Dios en ellos, la palabra de Dios en ellos. No otro, el mismo personaje. ¿Se da cuenta? La segunda fase no es otro personaje, es el mismo en ellos, pero en ellos, el mismo personaje. Entonces, queremos mirar cómo llegar ahí. Ahora este es un tema también muy grande, ¿no? Porque para llegar ahí hay grandes guerras de por medio, con grandes seres y grandes ejércitos y seres sobrenaturales. No es fácil. Mientras usted se mantiene lejos de eso, se mantiene fuera de esa batalla. ¿Usted se da cuenta que Israel salió de Egipto? Lo sacó Dios. Llegaron a Cades Barnea, pero cuando les tocó llegar a la fase donde ellos tenían que ir a la tierra a pelear, ahí se echaron para atrás, se acobardaron. La otra fase, que era entrar ellos a la guerra, y ahí es donde no pudieron. Entonces es tremendo estas cosas. Ahora, bueno, vamos a ir, nos demoramos, no importa, pero vamos a leer en el mensaje Ya ha salido el sol.
Estamos leyendo el párrafo 138 para mostrar lo que era esta segunda fase. ¿Sí? Hemos dado muchos temas de eso, ¿no? Algunas veces ya hemos predicado cómo recibir el Espíritu Santo, pero cada día queremos irnos un poco más. Como se dice, hacer el camino más sencillo para cada creyente. Es nuestra necesidad. Mensaje ha salido el sol, párrafo 138. Hablando de lo que era, lo que tomó lugar en Hechos 2. Dice: esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, habló Pedro. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Lo que sucedió fue que la dinámica entró en la mecánica. Ya no tenían miedo. Y hay entre ustedes los que tienen miedo de que alguna mujer se ría de ustedes por su cabello largo, o porque usted ya dejó de usar pintura en la cara, ¿no? Tal vez tienen tema que se rían. O hay de ustedes, hombres, que tal vez tienen miedo de que su organización los vote si bautizan su congregación en el bautismo escritural, ¿no? Predicadores a veces temen que su iglesia los censure. Ustedes, si tiene temor, dice, necesita encerrarse en el aposento alto hasta que la dinámica baje. Se da cuenta que mientras la palabra de Dios, mientras el Espíritu Santo no esté en nosotros, siempre vamos a ser gente que puede saber muchas verdades, pero llevarlas a cabo, uno medio que se acobarda. Y dice, y eso es la evidencia simplemente que el Espíritu Santo todavía no esté en nosotros. Y mientras no esté en nosotros, bueno, no somos cristianos aún. Estamos en el camino hacia eso y que muchos podemos desperdiciar la oportunidad. Y es que, dice, necesitamos que pase con nosotros lo que pasó con ellos allá en ese aposento alto. Entonces, la dinámica allá los cambió, los vivificó y los hizo diferentes. Ellos fueron una gente cambiada de ahí en adelante. Fueron vivificados de la vida vieja, ¿no? Fueron, cuando eran cobardes, y fueron tan vivificados hasta llegar a ser como el león de la tribu de Judá. Ellos, sin titubear, encararon el martirio, siendo clavados en la cruz, crucificados con la cabeza hacia abajo, quemados y echados en el foso de los leones. Ya no eran cobardes, la muerte ya no tenía victoria sobre ellos de ningún modo. Porque la dinámica estaba en la mecánica, sí señor, los vivificó sus cuerpos mortales. Ahora observe. Ahora, escuchen bien, aquí tenemos otra prueba. Fueron vivificados de tal manera que fueron levantados a lugares celestiales. Miren, no en su cuerpo, pero en la esfera de su alma. ¿Por qué? Dice, sus cuerpos mortales fueron vivificados de tal manera que su idioma fue cambiado. Vivificó hasta su lenguaje. Así nos dice la Biblia, ¿no? O sea, qué realidad, hermano. Su lenguaje fue tan vivificado que cuando la gente escuchó estaba maravillado, pegaba en sus corazones. Decían, qué tremendo, nos hablan las maravillas de Dios, ¿no? Eso impactaba a sus corazones, ¿sí? Entonces, dice, su lenguaje fue vivificado. Habiendo sido vivificado su cuerpo, su idioma también fue vivificado. Sus pensamientos fueron vivificados. Sus vidas fueron vivificadas. Y así fueron vivificados completamente. Qué realidad hermosa cuando un creyente llega a eso. Donde dentro de él todo ha sido vivificado hacia lo correcto, hacia lo celestial. Ya no está preocupado, hermano, vienen deseos, vienen cosas. No, ya no viene, son vivificados más alto que eso ya. ¿Se da cuenta? Cada creyente que llega ahí, pues, ya no hay quien, ya definitivamente su victoria es total. El punto es cómo llegar ahí. El punto es cómo llegar ahí, porque eso debemos anhelar. Para cada creyente, cada uno de nosotros debemos tener un anhelo de verlos victoriosos, de verlos, no en la vida cristiana, como que la vida cristiana fuera una carga, como que fuera algo difícil, sino verlos, hermanos, cuando usted ve que a una persona hace algo que le gusta, ¿no? A algunos les gusta la playa, a algunos les gusta el básquetbol, el fútbol, deportes, a otros les gusta paseo, lo que sea, usted se da cuenta cómo se preparan, cómo no se cansan, en lo que les gusta no se cansan. Exactamente, ese es lo mínimo en lo que debiéramos anhelar ver cada cristiano, porque cada creyente está diseñado para lo que la Biblia dice. Todo lo que Dios ha dado en su Biblia es porque cada creyente, ese es el mundo de él. Ese es el mundo de cada creyente. Por eso cuando nosotros vemos ¿se da cuenta? ¿Qué pasaría si usted ve al pollito? Uy, mira, entrando al borde del agua y mojándose las alitas con el agua y todo por el estilo, y el pato alejándose y de repente gritando porque le cayó una gotita de agua.
asustado, uy, qué triste para mí. Usted diría, ¿qué le pasa a ese pato? Algo está mal. Porque el que debería más disfrutar el agua sería el pato. Sí, sería el pato. Cuando usted ve religiosos o denominacionales, hermanos, sin la doctrina y el énfasis correcto, pero usted los ve contentos, alegres, disfrutando su religión. Y nosotros decimos, tenemos la palabra. Y todavía menos contentos, menos alegres. No, pues algo está mal. Seamos realistas. La vida cristiana no es... Jesús dijo que no es difícil, que su yugo era fácil, que su carga era ligera. Es más, dijo, yo doy mi gozo y ni siquiera como el mundo. Porque ellos se van, se gozan, pero luego pasa... De repente un fin de semana, luego digo, llegó el lunes, otra vez hay que trabajar, otra vez hay que volver a trabajo, que otra vez hay que volver al estudio, hay que volver a esto. En cambio Jesús dijo, así no lo doy yo. Yo lo doy las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 300 y tantos días del año. Esa es la forma en la que Dios quiere. Hermanos, si hay alguien que lo ama y hay alguien que le quiere ver feliz, ese es Jesucristo. Y Él pagó el precio para eso. Solamente que hay un acceso. Hay una forma de llegar a eso. Y en este día, la vida cristiana no se puede vivir como sea, porque en este día necesitamos el liderazgo, la instrucción y la enseñanza del maestro como fue en la primera edad. Este es tiempo de grano, tiempo de cosecha. Es lo mismo, hemos vuelto al principio. Entonces, cuando un cristiano llega a esa condición, a esa realidad, lo cual es realmente voz de arcángel, por eso cuando nosotros miramos, voz de aclamación, voz de arcángel, trompeta de Dios, así de fácil, no, es un mundo. Esas 3 fases de su venida enlaza toda la Biblia, absolutamente. Esa es toda la Biblia, es el plan, es la culminación, la finalización de todo el plan de la Biblia, todo tipo de la Biblia, toda parábola en la Biblia, toda historia en la Biblia, acá tiene su cumplimiento, todo, la Biblia en su plenitud. Entonces, solamente que necesitamos instrucción. Y cuando la instrucción es correcta, no es difícil. ¿Se da cuenta cuando alguien está acostumbrado al celular antiguo de teclas, todo por el estilo? Vienen los táctiles. Uy, dice esto es más difícil. No es más difícil. Solamente es falta de entendimiento. Cuando usted entiende cómo funciona, más fácil. ¿Sí? Mientras más avanzó la tecnología, eso lo ha hecho más fácil las cosas. No lo ha hecho más difícil. ¿Sí? Tal vez alguien dice, arar con esa tecnología, esas máquinas, muy difícil, yo mejor estoy con mis bueyes. No es más difícil, solo es falta de entendimiento, porque con los bueyes usted tiene que estar haciendo fuerza con el arado y hincando a cada buey, pero cuando con el tractor sube, disfruta, manejando, no hace nada de fuerza, se da cuenta y avanza más rápido, hace mejor las cosas. Si la ciencia natural avanzó no para hacer las cosas más difíciles, sino para hacerlo más tremendas, no lo va a ganar a Dios en su avance. Dios avanzó para hacernos las cosas más fáciles. Solamente es entendimiento. Eso debe quedar claro para nosotros. Por eso en mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? No fuerzas, no le faltó los recursos naturales o económicos. No, lo único que le faltó, dice, pereció porque le faltó conocimiento. Por eso pereció. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros conocemos algo de la Escritura, hermanos, nosotros no debemos descansar hasta conocer cómo nosotros entrar a esa realidad de voz del arcángel, a esa realidad del Espíritu Santo, a esa realidad donde todo es vivificado dentro de nosotros. Por fuera será la misma persona, pero adentro es completamente otros deseos, otro pensar, otra forma de ver las cosas, otros anhelos, otras metas, otros objetivos, mejores anhelos, visión, entendimiento, metas conectadas con Dios, conectadas con la voluntad de Dios, completamente. Usted lo ve a esa persona, tal vez por fuera, nada más queda lo mismo. Como dijo el profeta, solamente lo único que queda es el cuerpo de la persona. Todo lo demás fue vivificado, fue cambiado adentro. Y ellos van a caminar aquí mostrando con hechos lo que ha tomado lugar en ellos. Con razón dijo Pablo, el que está en Cristo, lo cual es el Espíritu Santo, definitivamente, no algunas, todas las cosas viejas pasaron. Eso no solamente, pero a veces lo aplicamos eso porque ya no vamos a fumar, a tomar, porque vamos a la iglesia, porque ha habido un pequeño cambio y ya lo aplicamos, que todas las cosas han cambiado. Falta de sinceridad. Amén. Pero si somos sinceros, vamos a buscar esa realidad porque Dios no habló nada que no sea real. Amén. Existe, solamente hay un acceso para ello. Entonces, fue tan tremendo esto, todo fue vivificado. Dice, ellos incluso hacían su esfuerzo para hablar su lenguaje común, ya no podían hablar un lenguaje común. Cada vez que abrían su boca, esto es lo que está escrito.
Tal vez querían decir me parece, yo pienso, me imagino. No, salía, escrito está esto. Ahí el profeta dijo esto, el mensaje dice esto. Hermano, ¿tú qué dices de esto? Bueno, aquí la palabra de Dios dice esto. O sea, era tan vivificado que ahora la sabiduría celestial fluía y sobraba, que no había ni por dónde se meta. Los razonamientos viejos que traen muerte, traen desgracia, que opacan la fe. Ahora era la palabra de Dios en pureza, ¿sí? La vida eterna fluyendo de ellos. Y era tan eficaz que hasta los adversarios se impresionaban. Decían, ¿qué? Dice el vulgo, dice, eso les maravillaban. Fueron tan vivificados. Qué realidad la que Dios nos llama hoy. Por eso dice este mensaje, fue enviado el profeta Elías, dice Malaquías 4, será enviado para convertir el corazón de los hijos, una vez más hacia la fe de los padres. Juan el Bautista convirtió el corazón de los padres ortodoxos a los hijos del evangelio. El evangelio recién empezó ahí. Los hijos recién empezaban. Pero esos hijos ahora son padres de la fe en el tiempo del fin. Entonces nuestro corazón ahora es convertido a la fe de los padres. Esa es la iglesia apostólica. Entonces, qué tremendo esto. Oh hermano, anhelemos en nuestro corazón entrar nosotros y trabajar para que nuestros hermanos entren a esa realidad donde todo es vivificado, donde caminen en tal unidad con Dios, que al final de la jornada, hermanos, ya no habrá ningún peligro. Ya no habrá, ve usted, ninguna incertidumbre. Encontrarán a un Jesús que le diga, no poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Deseemos no vivir fingiendo, no vivir en esa lucha de no hacer lo errado, pero deseándolo. Deseemos ir más allá de eso. Deseemos elevarnos mucho más allá de eso. Aleluya. Porque la palabra de Dios lo promete, lo declara. Entonces existe esa realidad. Porque no le dijimos esto, dijo, no, para nosotros obedecer a Dios es primero, antes que a los hombres. Así de claro quedó para ellos. ¿Sí? Y Dios se agradó de esa edad. Caminaba con ellos, los sacaba de la cárcel y les decía, sigan hablando esto, porque es la única esperanza. Lo mismo hoy, Juan come libre y es necesario que profetices una vez más. ¿Por qué? Ya no hay más opción de esto. Cuando viene la tribulación, Dios deja de obrar con los gentiles, ni uno más será salvo. Dios no obra con los dos pueblos a la vez. Si empieza la tribulación, se acabó el tiempo de los gentiles, se acabó la plenitud de los gentiles. Pero hoy usted puede ser una ayuda. Usted no espere algún día que Dios haga algo por su papá, por su mamá. Dios ya hizo algo dándole a usted la palabra. ¿Sí? Y usted no sea malo, sino viva de tal manera con Dios que pueda ser la ayuda presente para papá, para mamá, para el hermano, la hermana, para este mundo moribundo. Miremos en tiempo presente. Es posible, amén. Por eso queremos envolvernos en esa atmósfera. Queremos que la palabra de Dios sea nuestro canto. No es nuestro problema, no es algo que nos hace difícil. La palabra de Dios es nuestro canto, nuestra alegría, nuestro gozo. Aleluya. Entonces, dice, hacían el esfuerzo por hablar y ya no podían hacerlo en ninguno de los idiomas humanos. Estaban vivificados a tal grado en la presencia de Dios que hasta hablaron en nuevas lenguas, hablaron en un idioma celestial. ¡Qué poder vivificador! Entonces Romanos 8 dice, si el espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos muere en usted, observe ahora, si ese espíritu muere en usted, oh, aleluya, también vivificará su cuerpo mortal. El cuerpo ya no mandará ya, los deseos ya no mandarán. Usted ya no estará sujeto a las cosas que el cuerpo desea declarar. No, ahora usted sabe lo que debe hacer. Entonces dice, le hará hacer cosas que no hacía antes. Lo que antes sabía que debería hacer, pero no lo hacía, ahora sí. Le pondré en los negocios del Padre. ¿Cuáles eran los negocios del Padre? Estar en la palabra de Dios. Ahora Jesús los saca de la cárcel. ¿Para qué? Para que ellos sigan en los negocios del Padre. Vayan y hablen las palabras de esta vida. Esos son los negocios del Padre. Y los negocios son para que usted cambie su condición económica. En lo natural, la economía es dinero. En el mundo de Dios, en la economía siendo dinero es poder adquisitivo. Mientras más economía tenga, más cosas puede adquirir, poder adquisitivo. En el mundo de Dios el poder adquisitivo es fe. La economía, el dinero se tiene, bueno, trabajando, pero también en negocios.
La posibilidad de avanzar más en economía es por negocios. ¿Sí? Entonces, en el mundo de Dios, ¿ve?, hay negocios. Y Jesús dijo que esos son los negocios que le conviene estar. Por eso dijo, hacer tesoros allá. No seas escaso en ello. ¿Sí? ¿Cómo? Los negocios del Padre. Jesús dijo, estoy en los negocios del Padre cuando estaba compartiendo. Ahora le saca de la cárcel y le dice, sigan hablando las palabras de esta vida. Quiere ver a su pueblo en los mismos negocios, porque Jesús quiere ver a su gente no escasos. Entonces dice, le hará hacer cosas que antes no hacían. Ellos estaban tan llenos del poder vivificador, ¿ve? Su cuerpo ya no está sujeto al pecado ni a los deseos malos. No. Puede llegar a algún amigo y dice, ven acá afuera, vamos a la calle. Y usted responde, cállate la boca. ¿Ve? Mira, nosotros tenemos la más grande y esto, ¿no? Dice, usted responde, cállate la boca. Es que usted ya es un águila. ¿Se ha dado cuenta usted en alguna ocasión de cuán independiente camina el águila? Ella no brinca como el cuervo de un cadáver podrido a otro, tirado por todos lados. No, señor, ella camina con orgullo. Cállate la boca, porque aquí hay mucho que es bueno para comer. No, eso no es para mí. Mis deseos han sido cambiados, mi apetito es muy distinto. El hombre no vivirá solamente por la carroña del mundo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una verdadera águila vivificada vive siempre así, haciendo protagonista la palabra de Dios. Ahora, ese es el punto y ese es el detalle. Cuando la Biblia habla el mover del cuarto ser viviente, está hablando el mover del Espíritu Santo en su gente. ¿Qué es el águila? El Espíritu Santo en su gente, vivificando la palabra de Dios. Fuera de eso, recibir el mensaje nada más en el voz de aclamación todavía no le hace águila. ¿Cuándo la gente es águila? ¿Sí? ¿Cuándo la gente es águila? Cuando se fue más allá del gallinero, cuando regresó a su dieta verdadera, cuando la palabra de Dios es vivificada en él. Por eso la Biblia hablaba de las 4 unciones. Venía como el león, como el buey, como el hombre, pero el cuarto ser viviente era el águila, volando. Cuando ellos llegaron a ser águilas, habían hecho 2. Entonces ellos empezaron a volar como Dios, el gran águila. El cuarto ser viviente, el águila volando. ¿Qué es? Poder vivificador. ¿Qué es? Voz de arcángel. ¿Qué es? Una nueva vida en la persona, nuevos deseos. ¿Sí? Ya no está complejado, ¿qué dirán si esto? No. Camina agradecido a Dios que le haya hecho parte de su palabra, parte de su plan, parte de su programa. Disfruta ello, está tan contento con ello. ¿Qué es? Por eso cuando el hermano Branham hizo la parábola del aguilucho, que cogieron el huevo y lo pusieron en la gallina. Nació los pollos, nació el águila. Y definitivamente lo pasaba mal el águila. Eso es para revelar lo que Jesús enseñó. Están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces dice, ¿qué es? Dice, la astucia de este campesino lo sacó de su lugar, a ese pequeño huevito, lo sacó de su lugar y lo puso en el nido de la gallina. Y ahí nació. Pensaba, soy gallina porque nació ahí. Igual, la caída, la astucia del Satanás trajo a escena la caída. Y por la caída hemos nacido en este mundo y pensamos que somos de este mundo. Pero Jesús vino, el gran águila, empezó a dar sus chirridos para enseñarnos, no son de este mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Son otra especie. Entonces esa águila vino y empezó a lanzar sus gritos y empezó a darles entendimiento. No son gallinas. Estarán en el gallinero, pero no son gallinas. Y es que es hora de mostrar y operar en lo que son. Abre tus alas y vuela. Para eso Dios abre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las 2 alas del gran águila. Para eso son los misterios de los 7 sellos. Para traer a usted ese poder de volar, el poder vivificador, para ir a su hábitat. Porque el águila es el rey de toda ave. No hay otra ave que se eleve más alto que el águila, más veloz que el águila. No hay ojo más eficaz que el águila. No hay. Cuando Dios creó al águila fue para mostrar lo que Él quería hacer con los hijos de Él en el tiempo del fin. Cuando Él creó al águila, Él estaba planificando su obra, su plan para los creyentes en el tiempo del fin. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta? Dios cuando creó el león es para revelar los creyentes en la primera edad. La unción de león. Luego cuando en el buey, ¿no? Para revelar, para mostrar, ¿no? Un animal de sacrificio y todo por el estilo. Cuando permitió la caída y todo, el hombre, la astucia del hombre y todo, ese eran los días de Lutero, de Wesley. Pero cuando Dios creó y diseñó el águila, eso era para revelar la obra de Dios en el tiempo del fin.
¿no? ¿Cómo es que, oh hermanos, con otros deseos, otros objetivos, otros planes definitivamente celestiales? Es glorioso eso. Dios no va a detenerse. Por eso cuando miramos estas promesas, oh hermano, yo tengo mucha expectativa. En cada creyente yo siempre mantengo interrogantes. ¿Qué irá a hacer Dios con este hermano? Y con esta hermana, y con este hermano. ¿Qué irá a hacer el Señor? ¿Por qué? Porque según la palabra de Dios hay promesas muy sublimes para su pueblo. ¡Aleluya! Porque nosotros hemos visto cómo la palabra llegó y no nos ha dejado Dios así. Dios no le va a dejar Dios así a cada hermano. Y es que, dijo el profeta, usted hará cosas que nunca hacía antes. En otras palabras, Dios nos está llevando en un mundo que nunca hemos superado. En otras palabras, ¿qué es? En usted todavía hay un mundo virgen, un mundo al cual nunca ha entrado. Hay pensamientos que todavía no se activaron en su pensar. Hay deseos que todavía no se han activado en su deseo. Hay anhelos, hay objetivos que todavía no se han activado dentro de usted. Hay acciones que todavía usted nunca entró en ellas, pero va a entrar. ¿Sí? Hay un mundo glorioso al cual Dios lo va a ir llevando y Él tiene el poder para ello. Él ha hecho la promesa porque tiene los recursos para cumplir su promesa. Dice que eso nos da expectativa, eso nos hace latir el corazón más fuerte. ¿Por qué? El tiempo es el tiempo del fin, es el tiempo del águila, es el tiempo del cuarto ser viviente, es el abrir de los 7 sellos. Y si es que estos temas de la palabra de Dios, cuando nos centramos ahí, no vamos a salir igual, porque la palabra de Dios, como dijo el profeta, es paralelo al máximo poder que tiene la ciencia, que es el poder del átomo, ¿sí? Es el poder atómico. Y cuando el poder atómico, ellos lo han canalizado, lo pueden almacenar, lo pueden enriquecer y lo hacen explotar. Y ese poder no se queda ahí, no solo explota y destruye, la radiación continúa destruyendo, continúa matando. Entonces ellos han almacenado un poder para matar, el poder más grande que tienen. Cada país que empieza a trabajar con el poder atómico, se cree lo máximo, ¿sí? Pero la palabra de Dios, ese poder atómico solo es una imitación de la palabra de Dios asignada para el tiempo del fin. El poder atómico que la ciencia ha descubierto solamente es una imitación de la palabra de Dios asignada para el tiempo del fin, del mensaje de Dios asignado para el tiempo del fin. Y esta palabra del Señor no solo explota en un culto, no solo explota en una reunión, sigue trabajando, la radiación continúa. El poder atómico natural no distingue, mata y destruye todo, no distingue. Pero el poder atómico de Dios destruye solo lo errado y vivifica lo correcto. Aleluya. Y así es que mientras la palabra de Dios sale, seguirá destruyendo. Cada momento, la radiación sigue trabajando y cada cosa errada se sigue debilitando. Aleluya. Se sigue debilitando y cada verdad, cada realidad gloriosa que la palabra declara se sigue fortaleciendo en cada creyente. Aleluya. Mientras los días pasan, las cosas no siguen igual. Aleluya. Y así es que no hay razón nunca para estar desanimados, sino cada día debemos vivir con gran expectativa. No es si estamos solos, lejos, por allá y por acá, con circunstancias adversas. Nada puede detener a la palabra de Dios. Nada puede detener a la palabra de Dios obrando en una persona. Nada puede detener. Usted puede verse solo. No mire con ojos humanos. Ningún creyente está solo. Porque el que, hermano, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué promesas? ¿Qué promesas? Dices que al mirar estas cosas podemos darnos cuenta las promesas que la palabra de Dios declara para nosotros. Ahora, ¿qué realidad gloriosa es esa realidad del Espíritu Santo? Ahora, ¿cómo llegar ahí? Cuando miramos que es voz de arcángel, vemos, usted puede seguir leyendo todo el mensaje, le recomiendo ya sea el sol, el sello de la Pascua, donde habla del poder resurrectivo, ¿sí? Y queremos volver al mensaje del rapto para mirar de lo que también se trata esta fase cuando está hablando del rapto.
en el mensaje del rapto, cuando habla estas tres fases, dice el párrafo 144. Nos damos cuenta, hermano, que el ser humano dentro de él tiene deseos de cambio, tiene deseos de una nueva realidad. Por eso tienen éxito los conferencistas, porque empiezan a animar a la gente, a decirle: tú has nacido para ser vencedor, tú has nacido para ser emprendedor, tú has nacido para ser líder. Y bueno, y cuando la gente se lo cree, se lo repite, dice, habla, repite esto, y se da cuenta que salen de su condición, ahora sin Cristo, ¿no? Porque aún en su condición caída le queda recursos al ser humano. ¿Cuánto más, hermano, con la palabra de Dios, pues? ¿Cuánto más? Y es que esa es una realidad gloriosa a la que la palabra de Dios nos llama. Entonces, párrafo 144, aquí es donde vamos a entrar. Dice: tres siempre son un testimonio, y es una verificación de que algo es verdad, mostrando, porque eso es lo que la Biblia decía desde el Antiguo Testamento: nunca tomarás un solo testigo, dos o tres testigos, dice. Pablo lo mismo dijo: nunca debes juzgar solo con un testigo. Si yo voy y juzgamos algo, dos o tres testigos, y eso que sean fieles también, dijo. No puede ser cualquier testigo. Entonces es igual en la Biblia, no podemos tomar una sola escritura, un solo texto. Siempre tiene que haber, ¿ve? Por eso cuando tomamos Mateo 28, 19, lo bautismo en nombre del Padre y Espíritu Santo, no puede tomar una sola escritura pues y hacer una doctrina, tiene que ir con todo el resto de la Biblia, ¿sí? En cada verdad. Entonces, al hablar de este tema glorioso, el rapto, entonces nos dimos cuenta que el profeta nos enfocó en la Biblia en 5 raptos que la Biblia declara. Y vimos el tiempo de Enoc, uno; Elías, el otro; Jesús y los santos del Antiguo Testamento, el tercero; la novia en la primera resurrección, el cuarto; y Moisés y Elías. 5 raptos. 5 es gracia, porque todo este proceso de redención es la gracia de Dios, inmerecida. Es gracia. Entonces, dice, el cuarto es el más misterioso, porque nos da datos de Enoc, nos da datos de Elías, nos da datos del rapto de Jesucristo, nos da datos de Moisés y Elías, pero no nos da datos del cuarto rapto. Porque Dios espera que usted y yo, águilas, escarbemos en las promesas de Dios. Pero los demás raptos van a revelar el resto. Y dijo, la clave de todos ellos era el de Jesucristo. Entonces, por eso miramos eso. Pero aquí dice, tres son un testimonio, es una verificación de algo que es la verdad. Ahora note, hemos tenido 3 testigos, 3 son un testimonio fiel, o sea, 3 raptos en el pasado ya. ¿Sabe usted que ya hemos tenido 3 raptos en el Antiguo Testamento como testigos? 3 raptos. Enoc fue el primero en Génesis, Elías fue el segundo y Jesús fue el tercero. Jesús, la clave entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Encontramos esos 3 raptos. Porque tuvo primeramente Jesús que morir y luego ser llevado. Murió, volvió a la vida y anduvo aquí sobre la tierra y luego fue llevado. Porque Él fue la clave que unió los 2 testamentos, Jesús. Después de que hizo esto, probando la verdad del Antiguo Testamento, todos sabemos que Enoc fue traspuesto. Sabemos que Elías fue llevado en un torbellino, en un carro de fuego. Y Jesús murió, fue sepultado, resucitó, vivió aquí sobre la tierra por unos días, después de estar resucitado, y luego fue raptado al cielo, Él siendo la clave. Ahí están los 3 como testigos. Muy bien. Entonces dice, va a haber nosotros, el rapto que sigue después de Jesús, el rapto que sigue es el rapto de la novia. Después del rapto de la novia sigue el de Moisés y Elías. Pero del rapto de la novia la Biblia casi no se ocupa, solo nos da datos generales: voz de aclamación, voz de arcángel, trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitan, luego nosotros todos vamos allá. Eso nos dice. Y luego en Corintios también Pablo habló que los santos resucitarán, ¿no? Y la muerte será absorbida en victoria. Bueno, pero viene el profeta, toma este mensaje y nos dice cómo es que vamos a entender estas claves para caminar hacia ese rapto, hacia esa voz de aclamación, hacia realidad de voz de arcángel. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros llegamos a voz de arcángel, listo, de ahí para allá ya no hay quien lo detenga. Pero de voz de aclamación a voz de arcángel es una gran batalla. ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Cómo llegar ahí? Porque estamos viendo que voz de arcángel es el Espíritu Santo para nosotros, el sello de Dios. Para los que están muertos, ¿qué era voz de arcángel? Los levanta, los va a resucitar. Pero para nosotros los que estamos vivos, ¿qué tiene que ver voz de arcángel? Estamos mostrando en el mensaje eso y en la Biblia. Entonces, siendo que entendemos que hemos llegado a este punto, que es el Espíritu Santo,
Ya no estamos dando muchos datos porque ya predicamos de eso, para mostrar que esa voz de arcángel también es poder vivificador, es dinámica, ¿sí? Es poder vivificador, es dinámica, es la chispa que enciende la gasolina y pone en funcionamiento todo el vehículo. Mecánica y dinámica juntas. ¿Qué es lluvia temprana y tardía? Es la palabra de Dios y el Espíritu, el que naciere de agua y del Espíritu. Entonces, era el arca y el lugar santísimo, entonces el fuego. El altar, el sacrificio, entonces el fuego. ¿Sí? Entonces, para entender estas cosas, cómo llegar, entonces la Biblia ya nos muestra qué gente llegó específicamente. Específicamente qué gente llegó a irse en el rapto. O sea, ellos tuvieron que llegar a esa fase. Ellos se fueron más allá de voz de arcángel. Ellos llegaron a voz de arcángel. Porque una vez que uno llega a voz de arcángel, listo. Él es sellado hasta el día de su redención. Porque cuando alguien recibe el Espíritu Santo, observe, leamos Efesios 2. Efesios capítulo 2. Efesios 1 es, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, primero, es la primera fase. Siempre la palabra de Dios viene primero. El evangelio de vuestra salvación, una vez que habéis oído la primera fase, entonces, y habiendo creído en él, en esa primera fase, fuiste fiel, creíste, actuaste bien, entonces dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aguanta, el sello de Dios viene después. Para todos era claro el proceso, hermano. Solo que el entendimiento se perdió en las edades. Pero Dios lo regresa de nuevo para el pueblo del fin. No es una nueva doctrina, es la que siempre estuvo en la Biblia. Solo que Dios la saca a luz para los creyentes del fin. Entonces, primero es la palabra de Dios viniendo. Entonces, cuando el creyente actúa correctamente con la palabra de Dios, tiene la fe correcta, entonces es sellado por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es ese sello? Es las arras de nuestra herencia, dice, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esas arras son hasta la redención de la posesión adquirida, hasta el día de su redención. Entonces, una vez que él llega ahí, listo, ya no hay quien lo saque de ahí. Es sellado hasta su redención. Y eso es lo que queremos ver cada creyente que llegue ahí. Y queremos trabajar y usar cada tiempo de nuestras reuniones con ese único objetivo. Queremos trabajar de aquí en adelante con ese único objetivo. Tener todo el entendimiento, entrar tanto. Cada uno debe ir y estudiar la Biblia, el mensaje, con ese único objetivo. Hallar cómo cada creyente llega ahí. Si usted no se va por el entendimiento, por la Biblia, por el entendimiento de estas cosas, usted piensa que es ya, así de simple, así de sencillo. Vamos a mostrar en la Biblia el proceso, para que nuestro concepto no sea así de insultante muchas veces al plan de Dios, que pensamos que lo vamos a recibir con el tiempo que pase y ya Dios nos dará el Espíritu Santo. ¿Sí? O cuando llegue el rapto, ahí nos dará el Espíritu Santo. O tal vez yendo a la iglesia, no faltando y tantas cosas que pueden decirle, ¿no? O tal vez con ayuno, con oración y todas esas cosas. Pero miremos en la Biblia estas fases. Entonces, siendo que es tiempo de rapto para nosotros, siendo que es tiempo de la venida del Señor, porque la primera venida de Jesús hubo rapto. En la segunda venida de Jesús hay rapto. En la primera venida de Jesús fueron raptados los santos del Antiguo Testamento y Él se fue en un rapto con los santos del Antiguo Testamento. En la segunda venida de Jesús, Él lleva en el rapto a los santos del Nuevo Testamento. Ahí está fácil, ¿no? Muy bien, entonces, para nosotros captar esas cosas tenemos que mirar Jesús, que era la clave, y estamos mirando cómo Él operó. Voz de aclamación, luego voz de arcángel. Con una misión estaba aquí Él, unir al pueblo con la palabra de Dios. ¿Sí? Y luego les enseñó que esa misma palabra, Él sería ahora en ellos. Entonces, la primera fase es la enseñanza, usted lo entiende y lo capta, pero todavía no lo puede dar a otros. No tiene usted los mismos recursos para darlo a otro, igual como usted lo está captando. Usted lo ve, lo capta y lo entiende, pero a la hora de darlo a otros no puede de la misma manera. ¿Sí? Lo quiere dar y tal vez no le dan el 10% de lo que usted sabe que es. ¿Sí? Pero cuando usted entra en la segunda fase, ahora sí.
Lo que estaba en Cristo, la sabiduría que estaba en Cristo, ahora está en Esteban, ahora está en Felipe, ahora está en Pedro. La palabra, la revelación, la fe, la fidelidad, el amor a la palabra de Dios, ahora todo lo que estaba en Cristo ahora está en ellos. La misma vida, no otra. Es lo mismo. En la primera fase entramos a la enseñanza, la captamos, vemos la palabra de Dios. Oh, se nos amanece a nosotros, la luz entra. ¿Sí? Pero dárselo a otro de la misma manera y aún mejor, todavía no viene. Eso es una evidencia que todavía estamos en la primera fase, la palabra con nosotros. Y no debemos desear. Ahora es glorioso esa fase, cuando alguien está en esa realidad, cuando alguien no rechazó eso, cuando alguien creyó eso. Eso es voz de aclamación. ¿Ve? Cuando alguien lo creyó, lo ama, es glorioso. Usted lo va a ver a él, que conoce la palabra y la habla y él lo entiende. Pero el que lo escucha, si conoce bien la palabra, lo capta, si no, no. ¿Sí? Si es alguien que no sabe nada. Pero cuando viene esa fase, se da cuenta que se movía en ellos, se movía el ministerio de la enseñanza. Y corrió tanto que los adversarios dijeron: todo el pueblo habéis llenado con vuestra enseñanza. Los adversarios mismos ahora todo el mundo sabe estas cosas, domina todo el pueblo ahora ya. Era tan eficaz su enseñanza que hasta los adversarios reconocieron eso. ¿Sí? Entonces, a eso Dios lo quiere llevar a cada uno de sus hijos. El plan de Dios es para usted el mismo. En el mundo de Dios no es el sacerdote, el predicador, él, y luego nosotros nada más toda la vida miembros de iglesia. No. Solamente el congregarse es un entrenamiento, una instrucción. Pero el objetivo de Dios es que usted sea a veces más que el instructor. ¿Se da cuenta que el que va a estudiar en lo natural se va y encuentra a su profesor que le enseña las vocales? ¿Sí? Él no piensa, ¿quién lo va a superar a él? Nunca lo va a superar, no. Después de un tiempo se da cuenta que lo que ese profesor sabe ya no puede enseñarle ya más adelante, ya no está capacitado para enseñarlo matemáticas. Pero él sí está estudiando matemáticas. Y termina la escuela, y cuando termina la escuela se da cuenta que ese profesor que lo enseñaba en la escuela ahora está en otro nivel, que ese profesor ya no puede enseñarlo a él, secundaria. Cuando él sale de ahí se da cuenta que sus profesores de colegio ya no pueden enseñarlo a él, ahora no está capacitado para enseñar universidad. Y se da cuenta que él está yendo cada vez más allá que su maestro. Si él va, un alumno de universidad va a que le resuelva un problema a uno de escuela. Mira, me dieron en la universidad este problema, ayúdame a resolver, profesor de escuela. No sé, no sabe de lo que está hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando estudió tenía los conceptos generales, pero se especializó solamente en educación inicial, otros en literatura, otros en esto. Pero el estudiante está experimentando un mundo más amplio y que si él no se detiene, tal vez termina como ingeniero, termina tan alto de lo que sus maestros le enseñaron. Igual es cada creyente. Cada creyente tiene recursos que a veces el predicador tiene que mirar bastante lejos para poderlos ver. Cuando Dios obre con ellos, Dios es capaz de llevar a sus hijos a niveles que tal vez nunca se ha pensado. ¿Sí? Y así es que no limitemos a Dios. Dios no está atado. ¿Ve? El profeta dijo, cuando el profeta usó este dicho y dijo que ningún creyente puede ir más allá de su pastor, es porque Jesús dijo eso. Que mientras nosotros estamos atados a un lugar, a una iglesia, y si usted está atado ahí, usted no puede ir más allá de su pastor. ¿Por qué? Porque si el pastor no avanza, usted no va a avanzar. Si él no trae la enseñanza, usted no puede ir más allá porque él no trae la enseñanza, la instrucción. Pero si usted quiere avanzar y si él se estanca, se da cuenta, aquí usted ve a sus hijos, ya van 5 años y no sabe todavía cuánto es 4 por 4, 3 por 3. Y usted lo vuelve a mandar un año más y todavía no aprende. Pues dice, no, yo lo pongo en otra escuela, yo quiero que mi hijo aprenda. ¿Y usted qué cree? ¿Que Dios no quiere que sus hijos aprendan? ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Yo tengo que avanzar en conocer la palabra de Dios. Hacemos nuestra parte, pero hay que estar atentos. Si escuchamos que de repente en algún momento usted escucha algo que le ayuda mejor, aproveche eso. No sea mezquino con su alma. No, Señor. Y tampoco a nosotros nos molestaría, porque en realidad estamos buscando que ese logro, ver a creyentes poder recibir más de Dios cada día. Y si alguien lo puede hacer mejor, ¿por qué ser egoístas con la gente? ¿Se da cuenta? De esa manera debemos trabajar. Entonces, cuando vemos estas cosas y vemos que es
El sello de Dios, ¿cómo es que llegaron ahí? Y vemos que los que llegaron ahí en la iglesia apostólica no llegaron así por así, tuvieron que recibir un ministerio de enseñanza, de instrucción. ¿De qué clase de maestro, hermano? El mismo descendió del cielo para ser maestro de ellos y los llevó a esa realidad. ¿Qué maestro tuvieron ellos? ¿Se da cuenta? Eso es para mostrar que no es así de simple, que no cualquiera los va a llevar a Hechos 2, que no cualquiera lo va a llevar a voz de arcángel. Él mismo desciende del cielo, trayendo voz de aclamación. ¿Para qué? Para llevarlos a voz de arcángel. ¿Se da cuenta que cuando a Israel se les dijo que deberían ir a su tierra, no quisieron ir? Dios mismo tuvo que soltar esos ejércitos del infierno para obligarlos a ir. Ellos no están ahí porque quisieron ir, fueron obligados a ir. ¿Sí? Pero en este caso, el pueblo de Dios actúa más alto que eso, la novia que es el pueblo gentil. Por eso, con la primera venida de Jesús, los judíos querían imposición de manos y todo por el estilo. Pero cuando vino el centurión romano, dijo: Señor, necesito de ti, mi siervo está muriendo. Voy a ir a orar por él. Le dijo: no, Señor, detente. Mire, dijo, ¿y sabes qué pienso? ¿Qué entiendo yo? Yo tengo autoridad sobre soldados. Y cuando digo: hey, soldado, anda allá, anda acá, anda allá, van. Y yo sé que tú tienes autoridad sobre todo. Todo está bajo tu autoridad. Y es que no necesitas ir, tú solo da la orden y se acabó. No tienes que ir allá, no tenemos que hacerte perder el tiempo. Hay mucha gente aquí que necesita oírte. Y es que no pierdas el tiempo. Tú solo da la orden y no hay quien desobedezca tus órdenes, maestro. Jesús se dio vuelta y dijo: nunca en Israel hay este tipo de fe. Que era para mostrar que un día habrá un pueblo gentil que sabrán esa verdad. Que lo que la palabra de Dios dice, no hay quien pueda detener a la declaración de la palabra de Dios, al veredicto de la palabra de Dios. Aleluya. Y es que Dios lo llamó a usted a operar en esas cosas, en esa realidad. Qué tiempo, de verdad es tan impresionante que como Gedeón pudiéramos, cuando yo le digo varón esforzado y valiente, seguro que Gedeón buscaba: ¿de quién le estará hablando? Esforzado, valiente. Y buscaba: ¿quién está hablando? ¿A ti te estoy hablando? No, a mí no. Él no podía aceptar eso. Y igual, es tan tremendo lo que Dios habla que nosotros mismos a veces quisiéramos buscar y a quién le estará hablando, ¿no? Pero mientras más tengamos compañerismo como Gedeón, se quedó y se quedó y se quedó más con Dios, terminó creyéndolo. Lo mismo, el compañerismo. Terminaremos creyendo estas verdades gloriosas de la palabra de Dios. Aleluya. Compañerismo. Entonces, al mirar estas cosas, podemos ver que hay claves ahí. Enoc, Elías, ¿no? Luego Jesucristo y luego Moisés y Elías. Son 4 raptos que no tienen que ver con nosotros. Pero este rapto cuarto, ¿quién sabe? Si el tiempo tardara y las bombas estuvieran a punto de explotar y la gran tribulación, ¿no? Y todo eso se instalara el próximo año. Somos la generación de rapto. Tal vez dentro de 5 años, tal vez dentro de meses. Pero qué tremendo tiempo que nos tocó vivir. Y queremos trabajar de tal manera que cada creyente, hermanos, en nuestro corazón, porque esa es la ley de Dios. Una de las claves con las que usted tiene que trabajar es desear lo que usted quiere ver para usted. Trabaje, anhele, desee y actúe. Haga todo lo que pueda para que otros puedan tener lo que usted desea. Porque haz con otro lo que quiere que se haga contigo. Lo que usted quiere que Dios haga con usted, usted trabaje para que Dios lo haga con otros. Esa es la ley y los profetas. Esa es la clave. Y si es tan poderosa esa clave que quiero que te lo lea y se lo aprenda, porque fuera de eso no habrá nada, nada funciona. Nada funciona. Ese es el Evangelio de San Mateo. Capítulo 7 de San Mateo. Dice el versículo 11:
Si pues vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mire, Dios da bueno a los que le pidan. Sí, entonces le voy a pedir. Pero luego revela la clave para eso. Dice el versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres o que Dios haga con vosotros, dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Dice, Dios hará contigo todo lo que le pidas, pero esta es la clave. Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, ¿no? Todo lo que queráis que Dios haga con vosotros, haced vosotros con ellos. Entonces, miremos en la palabra de Dios lo que Dios ha prometido y luego trabajemos para que Dios haga eso con cada uno de sus hermanos. Y Dios lo hará para usted. En otras palabras, no debe haber egoísmo cuando caminamos en la labor del cristiano, en el camino del creyente. Sino debe haber tanta buena voluntad para el pueblo de Dios, tanta buena voluntad de cada creyente para con su hermano, tanto buen deseo, que cuando ve que un creyente avanza, usted, hermano, estará tan contento, tan alegre, tan feliz de ver que cada creyente es bendecido. Sí, para usted será una alegría. Sí, así para usted todavía no pase nada. Usted estará tan alegre, tan feliz. Pero en el mundo a veces no es así, ¿no? A veces alguien por ahí se compró el carro, sí, pero no está tan bueno. Pero es porque no lo tiene usted. Si lo tuviera usted sería el mejor. No, pero debemos siempre ser agradecidos y estar tan felices que otro avance. ¿Qué es? Eso activa, ese es un botón que activa la bendición para usted de una manera individual. Igual es aquí en la palabra. Debemos entrar a la Escritura buscando recursos para cada creyente, buscando recursos para jóvenes, para el pueblo de Dios, para los hogares, para adolescentes. Debe haber en nuestro corazón un hambre, un anhelo de ver al pueblo de Dios bendecido. De usted ni se acuerda, porque ella sabe que las cosas para usted serán añadidas. Serán añadidas. Pero usted vive buscando en la Escritura, entrando en la Escritura, buscando recursos para el pueblo de Dios, buscando cómo ellos puedan avanzar. Entonces, nos da aquí estos datos. Vamos a tratar de entrar. ¿Cómo llegar? Vemos gente que llegó. En este caso, gente que revela la escena del tiempo del fin. Gente que revela la escena del rapto. Enoc, Elías. Y bueno, entremos mirando a Enoc. Para mirar, ellos llegaron al rapto. En otras palabras, ellos llegaron a voz de arcángel. Una vez que alguien llega a voz de arcángel, ya ahí sí ya. No todo el que va en a voz de aclamación va a llegar a voz de arcángel. Pero todo que llega a voz de arcángel sí estará en trompeta de Dios. ¿Sí? Entonces vemos gente que llegó hasta trompeta de Dios. Entonces llegó a voz de arcángel. Entonces miremos a Enoc, que nos señala la palabra de Dios. Eso es Génesis. Génesis capítulo 5. Nos da la Biblia algunos datos de ello. Aleluya. Génesis capítulo 5. Gloria al Señor. Dice, vamos a leer el versículo 17. O leamos un poco desde arriba para entender primero las cosas que toman lugar. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día que fueron creados, la primera pareja, Adán. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Llamó su nombre Set. De Adán viene el segundo, es Set. ¿Ya? Y luego el versículo 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos, el tercero, Enos. Y luego el versículo 9. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán.
el cuarto. Luego el versículo 12. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel, el quinto, en esta genealogía de Adán. Y luego dice el versículo 15. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared, el sexto. Y el versículo 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Encontramos entonces encontramos el primero que fue raptado, Dios lo ubica en la séptima posición. ¿Se da cuenta? En la séptima posición. Es el séptimo en esta genealogía. ¿Por qué? Nos damos cuenta, tiene que ver con el misterio séptuple. El 7 en el mundo de Dios significa consumación. Sí, hablando cuando Dios creó, hizo los días de la semana, los dividió en semanas, luego en meses, luego en años. Se da cuenta que usted llega cuando usted llega al séptimo día, ya no hay más días, ya ahí termina la semana, ya no hay más allá a donde ir. ¿Sí? El séptimo día es el fin. Cuando usted llega otra vez a domingo, ha vuelto al principio otra vez, ha vuelto al primer día, terminó ya un ciclo. Entonces nos damos cuenta que el rapto viene con este séptimo, en otras palabras, con el que opera en el tiempo del fin. ¿Sí? Y cuando vuelve otra vez, después de Enoc, después del séptimo que sigue, una vez más regresa el principio. Satanás no conocía estas leyes, por eso que Dios escribió la Biblia en la creación. Satanás pensó, yo me adueño y me apropio del reino y ya lo tengo para siempre. No, Dios lo hizo en ciclos, el tiempo está dividido en ciclos. La eternidad no, pero el tiempo sí. Por eso cuando Él se apropia, Él puede haber tenido el primer año, el segundo año, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Pero cuando llegaba al séptimo año, ¿sí? Al séptimo tiempo, entonces ya no había más allá del séptimo. Si avanza más allá, es volver al principio. Y en el principio, Satanás no tenía control. Por eso que Satanás va a perder el control. Porque en el principio, Satanás no tenía el control. Y de eso revelaba la vida de Enoc. ¿Se da cuenta? Por eso que en el tiempo de Enoc ocurrió el rapto, luego vino el fin de ese mundo para revelar lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces los días de Enoc fueron lo mismo los días de Noé, sino que la vida de Enoc estaba escondida. Cuando Jesús habló que el tiempo del fin sería como Noé, y no habló nada de Enoc, porque el rapto siempre estaba escondido. Igual cuando habló en los días de Abraham, él dijo será como en los días de Lot, y no dijo los días de Abraham, porque Abraham era tipo del séptimo sello. ¿Sí? Habló de la mujer de Lot y no dijo nada de la mujer de Abraham. ¿Sí? Entonces esas son las cosas que habló Jesús en San Lucas 17. Pero cuando nosotros miramos aquí en Génesis, nos empieza a narrar que Enoc está ubicado en ese número 7. Y nosotros podemos ver, para confirmar eso, como el Espíritu Santo dijo aquí al lado de Apocalipsis en el libro de Judas. Apocalipsis en el libro de Judas, el versículo 14. Contamos eso en Génesis y puede parecer algo sencillo, pero no para el Espíritu Santo. Eso no es sencillo, esa ubicación en Génesis, porque Génesis contiene toda la realidad que iba a manifestarse en los años venideros, hasta el fin. Y cuando vemos estas cosas allá en Génesis, nos damos cuenta que el Espíritu Santo lo muestra cuán indispensable eran estas cosas. En el libro de Judas, el versículo 14 dice, de estos, hablando de ciertos personajes que entrarían a contaminar la fe, dice, de estos también profetizó Enoc. Escuche cómo lo ubica: séptimo desde Adán. ¿Se da cuenta? Séptimo desde Adán. Por eso es uno de los principales detalles que tenemos que mirar. ¿Sí? ¿Cómo es que con Enoc está relacionado ese número 7? Eso es para mostrar, ¿no?, el pueblo de Dios. Por eso es que Enoc revela los secretos de la obra de Dios en el tiempo donde vuelva a ser el 7. ¿Sí? Entonces entendimos en la Biblia, primer ángel escribe al primer ángel, escribe al segundo y luego escribe al séptimo ángel. ¿Sí? Porque en ese tiempo del séptimo ángel ese mensaje era para rapto. Era para que produzca lo mismo. Cuando Dios va a llegar a un tiempo como Enoc, va a suceder lo mismo que sucedió con Enoc. Cuando nosotros hemos venido en el tiempo del séptimo ángel es para que pase lo mismo que ya pasó con otro séptimo.
Nosotros vivimos en el tiempo de los séptimos. Cada vez que usted mire un séptimo por allá, es su día para ahora. Miramos a Eliezer, un hombre con 7 letras, un nombre con 7 letras. Miramos a Abraham, cómo se le cambió de nombre y se convirtió un nombre con 7 letras. Miramos allá en el juicio, en los días de Esther, en los días de esta reina Basti. Miramos que aparecieron una vez más 7 eunucos, pero también aparecieron 7 príncipes. Y luego dice el 7º príncipe dio su veredicto, y ese era Memucán, también con 7 letras. Todas esas cosas en la Biblia revelan el día en el que estamos viviendo. Sí. Entonces, por eso que el profeta, cuando habla del rapto, mire, en el mensaje yo había escuchado, más ahora veo, para que usted vea las cosas que van a tomar lugar. ¿Cómo va a tomar lugar estas cosas? Es el mensaje, yo había escuchado, más ahora veo. Aleluya. Del año 1965. Yo había escuchado, más ahora veo, el párrafo 193. El párrafo 193. Observe lo que va a pasar aquí. Y esto es lo que cuando el hermano Branham miraba la Biblia, miraba estos eventos, él fue un predicador diferente, definitivamente. Él buscaba examinar los eventos que la Biblia declaraba para este día. Y cuando miró estas cosas, entendió lo que iba a pasar, porque eso es lo que Jesús declaró en San Mateo 24. Que cuando llegó los días de Noé la gente no entendía, no les interesó entender. Y aquí el párrafo 193 dice: no me interesa cuánto actúen las personas en estas denominaciones y digan que ellos están esperando a Cristo. De todo el mundo habla que estamos esperando a Cristo, estamos esperando su venida, pero sus acciones demuestran que no le están. Acciones. Dice, cuando la gente habla así, estamos esperando el rapto, pero hay acciones que son la evidencia de que sí lo están esperando. ¿Cuáles son esas acciones de la gente que sí está esperando el rapto? Porque dice acciones que la gente dice estamos esperando el rapto, pero sus acciones muestran que no le están. Y sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. ¿Cuáles son las acciones? Dice, todo lo que ellos piensan es en hacer miembros denominacionales. Nada más que a creyentes y todo por el estilo. Pero hay algunas personas, mire, estas son las acciones de la gente que se ve en el rapto. Hay algunas personas, una aquí y otra allá, no abundancia. No abundancia. Porque mucha gente no tiene interés, pero dice, habrá una aquí, otra allá, gente escasa. Tal vez unos por acá, otros por allá, otros por acá. Habrá, dice, gente, habrá algunas personas, una aquí, otra allá. Dice que ellos, dice, están buscando la venida del Señor. No están esperándolo. Ay, vamos esperando que ocurra. No, dice, están buscándolo. ¿Sabe por qué? Porque los verdaderos creyentes entienden que la venida del Señor no es un momento instantáneo, como piensan. Estarán manejando el avión, estará el piloto de avión, se desaparecerán pilotos. Estarán caminando y se desaparecerá la gente. Será un momento a otro, los hospitales, y estas películas han hecho. Pero es mentira, así no declara la Biblia. Es un proceso largo. La primera venida de Jesús era para rapto, para resurrección. Y duró. Él estuvo aquí en la tierra, descendió 30 años. 30 años que creció, vivió hasta que cumplió su tiempo donde su ministerio se manifieste. La primera venida del Señor, 30 años estaba aquí y nadie lo sabía. Esa era la primera venida. Y después entró en su ministerio, 3 años y medio de ministerio. Esa era la venida del Señor, para rapto. La venida del Señor para rapto. 33 años y medio después que Él vino, tomó lugar el rapto. ¿Sí? ¿Se da cuenta qué tiempo duró? 33 años y medio la venida del Señor. La primera venida de Jesús era para rapto. Y terminó en rapto, en Hechos 1. Él y los santos del Antiguo Testamento. Pero todo ese tiempo estaba ocurriendo el proceso hacia el rapto. Y había gente que caminó por un tiempito, luego dijeron, no, mejor vámonos. Igual fue en los días de Noé. Cuando Noé predicó los primeros sermones, toditos dijeron, vamos a ayudar a Noé a cargar en la madera.
Sí, hay que ayudar a Noé. Luego, una vez que se cansaron, dijeron: no hay refresco, no hay jugo, no hay agua, no hay salario, damos que... De vuelta venían otros y así, se animaban, se desanimaban. Pero Noé continuó hasta el final porque para él era real, era verdadero. Igual en los días de Jesús, muchos vinieron, caminaron miles por un tiempo. Y después perdieron el objetivo. Pero la primera venida de Jesús era para rapto. Igual el creyente. Entonces dice: la escena que tomará lugar, gente dirá: sí, estamos esperando el rapto, pero sus acciones. ¿Por qué? Ellos solo están esperando que un día ocurra. Pero dice: hay creyentes que saben que está tomando lugar. Amén. Hay creyentes que saben que está ocurriendo. Amén. Es un proceso de 3 fases que dice la Biblia. Amén. El mismo Señor desciende del cielo con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. 3 fases, 3 etapas, 3 procesos. Entonces hay gente que está entendiendo. Vamos a ver, ¿qué es voz de aclamación? ¿Qué es la primera venida? Miremos el paralelo en su segunda venida y entiende. Entonces entiende lo que es voz de aclamación, lo que es la primera fase de su venida, y entra y sabe: yo estoy en esa primera fase. Quiero apoyar, voz de aclamación, quiero estar ahí en ese avivamiento. ¿Se da cuenta? Entonces, la segunda fase y luego la tercera. Entonces habrá gente que solo ellos esperan, pero sus acciones muestran que no le están, porque ellos le están esperando. Pero el que se ve en el rapto, dice, él está buscando la venida del Señor. Dice, están vigilando, como por la Escritura, están vigilando los eventos que deben tomar lugar. Escuche, y dice: solo a aquellos, no los que están esperando, pero a los que están buscando. ¿Dónde vamos a buscar? En la palabra de Dios, pero hermano. En eso estaremos ocupando, en eso estaremos estudiando, en eso estaremos enfatizando. Dice: solo a aquellos es a quienes Él se revelará, y solo ellos entenderán. ¿Se da cuenta? Solo ellos entenderán. Por eso, hermano, en aquello en lo que debemos... el rapto un día ocurrirá. No, ocurrió. ¿Cómo empieza su venida? Con el revelar de los 7 sellos. Es el Cordero viniendo a abrir los 7 sellos para traer a escena el año del jubileo, para traer a escena que es libertad total, para traer a escena el libro de redención, para unir y revelar todos los tipos de la Biblia. Y empieza su venida. Cuando empezó, ¿ve usted su venida qué era? Oh, hermano, una estrella empezó a mostrar que el rey ha descendido. El rey está aquí. ¿Dónde está el rey de los judíos? Piénselo. ¿Cuántos eran los creyentes de su primera venida cuando él llegó a la tierra? 3 allá de oriente. ¿Quién más cuando nació? Unos pastores allá en el campo. Nadie los creyó. ¿Y en Jerusalén cuántos sabían? ¿Quién sabía? Sabía Ana, sabía... No, ¿quién era? Elizabeth, ¿no? Elizabeth con Zacarías, ellos sí sabían. Y también sabía Ana, esta anciana ciega. Y Simeón, el anciano. Esa era la superiglesia que vio su venida, creyó su venida, entendieron su venida. Los demás seguían esperando el Mesías. Ya estaba ahí el Mesías. ¿Te das cuenta? A ellos nada más se reveló. ¿Por qué? Porque Simeón buscaba la venida del Señor y Dios le había revelado por el Espíritu Santo. Dios le había revelado por el Espíritu Santo que él vería la venida del Señor, que él vería la venida del Mesías. Por eso dice el profeta: solo a aquellos a quienes están buscando la venida del Señor, solo a ellos, a quienes Él se revelará, solo ellos entenderán. Permítame leer el mensaje: la gran luz resplandeciente. Para mostrar estas cosas. O sea, cada tema en la Biblia usted debe mirar cuánto le interesa. Si usted cree, está esperando el rapto, ¿le interesa el tema? ¿Sabe cómo va a tomar lugar? ¿Conoce las fases de su venida? Por eso los hechos que muestran que usted está esperando el rapto le van a ver a usted ocupado en eso. Es como que usted ve a alguien y dice: me voy, estoy preparándome para irme allá a Lima, y empieza a arreglar su bicicleta, ¿sí? O por ahí a conseguirse un burro para irse a Lima, un triciclo. Usted sabe, él no va. Se irá a una avenida a Lima de Saromía, por ahí, o en Guaquillas, pero no va a Lima, porque usted entiende la distancia que hay. Y usted entiende que no va a llegar así. ¿Sí?
Entonces, cuando usted lo veía yendo a la agencia a comprar su pasaje de bus, usted sabe si se va a Lima. ¿Sí? Sí se va a Lima. Entonces, es lo mismo, cuando estamos hablando del rapto y estamos esperando la venida del Señor, entonces estamos ocupándonos en esos temas de rapto. Porque eso es lo que dice la Biblia. En el mensaje de la gran luz resplandeciente, el párrafo 64, dice esto, el párrafo 64. Son solamente aquellos que lo esperan a Él, son solamente aquellos que lo esperan a Él los que lo verán. Son solamente aquellos que creen en Él los que gozarán de sus bendiciones. Son solamente aquellos que creen en sanidad los que recibirán sanidad. Son solamente aquellos que creen en salvación los que lo obtendrán. Todas las cosas son posibles para los que creen. ¿Se da cuenta? Es una regla. Cuando la persona dice yo creo sanidad divina, usted le pregunta de ese tema, se va por toda la Biblia para mostrar sanidad divina en la Biblia, porque le interesa el tema. ¿Se da cuenta? Cuando alguien usted le pregunta, oye hermano, ve, no sé, ¿qué me aconsejas que debo tomar para cierta enfermedad? Si él le interesa el mundo de la medicina, del mundo de la farmacia, todos los medicamentos, él le va a decir esta medicina, porque él conoce, él se profundizó, él conoce eso. Pero si él se interesa tal vez en medicina natural de plantas, él le va a decir, tómate esta fruta, este jugo y esto, porque le interesó la salud de él y tal vez de la gente y dar a conocer a otros. Entonces él se informó en eso y le va a dar, mira, esto es para esto, y esto es para lo otro, y esto es para lo otro, y tómate este con esto, y esto con otro, y un batido, y esto. Conoce el tema. Sí, pero si alguien viene y dice, uy, la medicina natural es buenísima. A ver, ¿qué me aconsejas? No sé, cualquier cosa, tómate, pero es buenísima. Pero ¿qué me aconsejas? No sé, pero es buenísima. En vez de ayudarle, más bien le deja confundido. Es lo mismo, oh hermano, el Señor viene. A ver, háblame un poco de su venida. ¿Cómo ves? No sé, pero Él viene. Yo creo que Él viene. ¿Y no nos interesa el tema? No, seamos sinceros. Seamos sinceros. Por eso dice el profeta, ¿qué va a tomar lugar? Gente que dice, sí, estamos esperando el rapto, pero sus acciones muestran. En otras palabras, usted les pregunta el tema, nada saben del tema. No es porque no está escrito, sí. Pero debemos interesarnos. ¿Por qué? Porque hay un proceso. Y al mirar nosotros la vida de Enoc, nos damos cuenta que Dios lo ubica en el 7º lugar. Y nos damos cuenta que eso habla del fin, que no hay más allá del 7. Más allá del 7 es del 8, pero 8 ya no hay 8 días de la semana, hay que volver al principio. Es un nuevo ciclo. Por eso después de Enoc ya no podía continuar. Vino Noé y el fin tomó lugar. Ya no podía ir más allá. ¿Se da cuenta? Entonces, nos damos cuenta entonces que para que nosotros participemos en el rapto tenemos que ser como Enoc. Y tenemos que estar viviendo en el tiempo donde se está desenvolviendo y es el tiempo del número 7. Entonces empezamos a vigilar, a ver, ¿estamos en ese tiempo? La Biblia habla de 7 ángeles mensajeros, muy bien. ¿Qué ángeles mensajeros operó para cada edad? Entonces ahí se interesa. Y usted va a decir, oye, pero mire, el 7º ángel está aquí. Es para los días de la Odisea. Es para revelar y abrir el misterio de Dios, recibir del Cordero el libro abierto de los 7 sellos. Y usted empieza, sí, estoy en el tiempo del número 7. Usted empieza a identificar el día en el que vive. ¿Cómo vamos a tener fe en lo que no sabemos? Cuando le preguntan a alguien, le dice, oye, ¿tú crees que esto te resista? Alguien de afuera le está preguntando, hey, ¿tú crees que sentándote en esto sí te resista? Y usted dice, ¿pero qué es eso? ¿Qué me dices? ¿Qué me está preguntando? No, tú solo di si te resiste, nomás si te sientas o no, solo di. Pero ¿cómo? Si ni lo veo. Al menos dime de qué se trata. Es una silla. Pero dime de qué material es. Tal vez es de cartón. O de juguete. Usted quiere datos porque usted ya entiende lo que resiste su peso. Si le dicen, es una silla nada más de 20 centímetros, usted sabe, no me resiste. Pero le pregunta, ¿sí resiste un celular poner ahí? Sí. Sí resiste, porque usted entiende el peso, conoce esas cosas. Es lo mismo. Cuando vamos en la palabra de Dios no podemos tener fe en lo que no conocemos. No podemos, y se requiere, para irnos allá se requiere fe de rapto. Jesús era la clave de eso. Entonces esperamos eso, hablamos de eso, cantamos de eso, pensamos en ello, nos profundizamos en ello.
Y usted empieza a decir, esta escritura es buena para esto, y esto es para esto, y esto para esto, esto va aquí, va acá, va allá. Cada día usted se vuelve experto, tan experto que llega a ser profesional en eso. Sí. Es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Por eso Jesús le reprochaba a la gente en su primera venida: vosotros erráis ignorando las escrituras. Cuando le dijeron, Señor, ¿y allá de quién va a ser mujer esta que tuvo 7 hermanos como marido y murieron? Y al final dijo, vosotros erráis, ignora las escrituras. ¿No sabes que por la palabra, nunca la palabra de Dios dice que al otro lado la vida es como acá? Acá es matrimonio, casarse y todo por el estilo. ¿Acaso la escritura dice que allá será así? Vosotros ignoráis, dijo, errando las escrituras. No se casarán ni se darán casamiento allá. Entonces, ¿qué están pensando? Lo que va a ocurrir allá, cosas que no van a ocurrir allá. ¿Se dan cuenta que hay mucha gente aquí pensando, uy, allá cómo será, quién será? Si aquí tengo la esposa errada, al otro allá al lado tendré lo correcto. Pues hace 2000 años Jesús ya reveló esas cosas y sigue pensando en eso. ¿Se da cuenta? La ignorancia es mala. Como digo, profeta, si a mí me mandan a poner en funcionamiento ese pozo de petróleo y no sé nada, tal vez presiono ciertos botones que lo hago explotar el pozo de petróleo. En vez de hacer algo bueno, voy a hacer algo malo. Como este pequeño niño José, que vio que la mamá cada vez que tenía la comida fría, lo ponía al microondas, al horno para calentarlo. Entonces cuando vio un gatito con frío que ya se moría, lo puso al microondas. Eso, su deseo era bueno para calentarlo, pero lo mató. ¿Se da cuenta? Porque tenía un concepto nada más general, entendía, es para que el calor se vaya. Bueno, quiero sacar el calor, el frío del gatito, y bueno, lo mató. No basta un buen corazón, no basta un buen deseo, no basta ser sinceros, se requiere entendimiento, porque uno puede estar sinceramente errado. Uno puede tener un buen corazón, pero si no entiende cómo hacer las cosas. Uno puede tener un buen deseo, si no entiende. De repente el hermano, si no sabe conducir un carro, él no tiene el deseo de chocarlo ni nada por el estilo, pero si no sabe, hasta lo puede hacer pedazos el carro, pero no tiene el deseo de hacer eso. Sí, pero tal vez en vez de poner el freno, presione el acelerador. Sí, de repente en vez de poner el cambio hacia adelante, poner retroceso. Entonces es importante el entendimiento de las cosas. Por eso cuando miramos aquí, dice, aquellos que le esperan, dice, ¿qué es? Mucha gente dice, estará, nada más, yo estoy esperando en la venida del Señor, pero habrá gente que lo estará buscando. Habrá gente que lo estará buscando y entenderán. ¿Qué se necesita? ¿Voz de aclamación? Compañerismo con la palabra de Dios. Ellos van a tomar su decisión y van a empezar a hacer protagonista la palabra de Dios diariamente, porque ellos entienden para qué es. Entienden, es para lavarme, es para limpiarme, es para fortalecer y vivificar lo correcto dentro de mí y para sacar fuera de escena lo errado dentro de mí. No hay otra cosa que me lave, la palabra de Dios. Es para los demás, ¡ay, te vas a volver loco! Él sabe para qué es. Él sabe para qué es, entendimiento de cómo funcionan las cosas. Entonces dice, pero habrá gente, decía, yo había escuchado más ahora veo, decía, pero hay algunas personas, una aquí otra allá, que están buscando la venida del Señor, están vigilando. Solo aquellos a quienes Él se revelará, solo ellos entenderán. ¿Se da cuenta? Solo Enoc sabía de rapto. Noé no sabía nada de rapto, para él era otra revelación. Solo Enoc sabía de rapto, el séptimo sabía de rapto. Y el séptimo operó en el rapto. Y somos llamados para operar como Enoc, ni siquiera como Noé, como Enoc. No somos llamados para operar como Wesley, no somos llamados para operar como Lutero, no somos llamados para operar como ninguna religión aquí presente. En este mundo en el que vivimos, miles de religiones, no somos operados para operar como ellos. Somos llamados para entender el día que estamos viviendo. Estamos viviendo el tiempo del séptimo y somos llamados para operar como operó Él, para tener los mismos resultados que tuvo Él, porque Él revela el plan de Dios para nosotros en este día. Enoc, séptimo desde Adán. ¿Se cuenta? Entonces, ¿cómo recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo llegar a eso? ¿Cómo llegó Enoc? Porque el Espíritu Santo en este día es para rapto. ¿Sí? Es poder vivificador para rapto, para cambiar de cuerpo, para cambiar de mundo, para cambiar de pensar, para cambiar de deseo, para cambiar de hechos. Porque la Iglesia Apostólica trajo un libro de los hechos. La Iglesia de tiempo del fin traerá escena otra vez. Un libro de los hechos. ¿Acaso no se ha dado cuenta que los libros se cierran con amén, pero el libro de los hechos no se cierra con un amén? Porque eso habla que una vez más eso va a continuar, no está terminado.
La iglesia apostólica en la primera venida de Jesús produjo un libro de los hechos. Ellos operaron hechos, no de ellos, pero hechos del Espíritu Santo en la vida de ellos. La iglesia del fin también tendrá los hechos del Espíritu Santo ahora en ellos. Eso es voz de arcángel. Obras predestinadas, hechos del Espíritu Santo. Voz de arcángel. Aleluya. El poder vivificador para vivificar la palabra de Dios en nuestro corazón. Aleluya. Bueno, vamos. Por ahora, vamos a detenernos ahí. Estamos sobre la hora. Pero es bueno, se da cuenta, mirar estas cosas en la palabra del Señor, entrar en ello, despertar ese entendimiento, ese interés. Hermanos, es muy paradójico lo que vivió Enoc en su día. Seguro que era difícil para creer él, que él va a cambiar de mundo, que él ni siquiera va a haber muerte, que en esa hora la muerte iba a ser derrotada, en esa hora la muerte iba a ser pasada y vencida por Enoc. No lo podía tocar. Seguro que era difícil para creer, pero hay un secreto. Enoc caminó con Dios. Caminó con Dios. Dime con qué ganas te diré quién eres. En el mundo de Dios la muerte no reina. Este mundo, el pecado, nada reina. ¿Se da cuenta? Caminó con Dios. Unidad con Dios, compañerismo con Dios. Entonces pudo tener fe para irse, porque no fue obligado. Él quiso irse y Dios quiso llevarlo. Se juntó el deseo de Dios y el deseo de Enoc. Cuando el deseo de Dios es bueno para usted y usted desea también, el buen deseo de Dios lo desea también usted. Al unirse el deseo de Dios y el deseo suyo, ya no hay nada que lo detenga. Aleluya. Y es que vamos a parar ahí. Dios permite, seguiremos mirando estas cosas de este tema, cómo llegar a eso, lo cual es el Espíritu Santo, ese gran voz de arcángel. Pero miremos el proceso. Entonces, para ello, en este día, ¿cómo podemos recibir el Espíritu Santo? En este día debemos examinar el día en el que vivimos, porque es el Espíritu Santo, pero no en la forma de león, no bajo la unción del buey, no la forma del hombre, pero es bajo la unción del cuarto ser viviente, el águila. Enoc era profeta, el séptimo desde Adán. Aleluya. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, queremos agradecerte por la bondad tuya para darnos, Señor, estos tiempos especiales de bendición alrededor, Señor, de corazones en los cuales han despertado, Señor, a mirarte a ti, como en los días, Señor, donde el pueblo había fallado y serpientes empezaron, Señor, a acabar con su salud, a acabar con sus vidas, pero clamaron, tú les revelaste que la forma de ser libres, no importa cuánto veneno tenga la serpiente, pero si te miraban, Señor, a ti, en tipo, esa serpiente levantada en un asta, entonces su enfermedad, el poder, el veneno, todo eso era, Señor, menor que esa mirada que ellos podían dar. Y tú te paraste y dijiste aquí, Señor, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él cree, a él mira, ya no se pierda, mas tenga vida eterna. Una mirada a ti, Señor, es para vida eterna. Aleluya. Por lo tanto, Señor, ¿cómo podemos mirarte si no es por la vía de tu palabra? La única manera de que nuestros ojos puedan ser, Señor, inundados por ese colirio que sí nos da la vista, nos devuelve nuestra vista correcta. Entonces, Señor, te agradecemos por esa oportunidad, por ese tiempo que nos das de poder mirar tu plan, mirar tu buena voluntad, mirar tu deseo para con cada uno de tus hijos, tus hijas, por tu palabra, Señor. Eso es para vida eterna. Que no se detenga, Señor, el fluir de la enseñanza, de la instrucción de uno para correr hacia otro, Señor, mientras el tiempo, Señor, es corto. Que sea una obra rápida y corta, pero que rodee la tierra, Señor, que tenga un gran efecto en cada uno de tus hijos. Muchos, Señor, en prisiones, muchos, Señor, con tanta adversidad y planes del enemigo para, Señor, sacar fuera de escena su libertad. Pero no hay quien pueda detener, Señor, no hay quien te pueda detener a ti cuando un corazón, Señor, anhela libertad. Fuiste por uno allá, por este gadareno. Cuán terrible era su prisión, pero en sus momentos lúcidos anhelaba libertad. La samaritana anhelaba libertad, Señor, de esa vida sucia. Fuiste por ella. Rahab anhelaba libertad, no quería perecer. Fuiste por ella. No has cambiado, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando hay corazones que anhelan, Señor, la libertad gloriosa de tu palabra, que viene por el conocer la verdad, Señor, tú irás por ellos. Tú irás por ellos, Señor. Esa es nuestra alegría de saber que no hay un clamor
sincero de corazón que tú no puedas oír, Señor. Tú irás e irás por ellos, Padre. En el nombre de Jesús, te agradecemos por ello y a ello nos encomendamos, Señor. Que cada creyente siempre esté clamando en cada área de su vida por real libertad, Señor. Gracias por todo, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.